Pues estamos en el taller Deja de correr y vivir en modo supervivencia y mejora tu rendimiento. Lo primero también que quiero que hagas es asegurarte en Zoom de poner ahí en modo orador, que así me puedes ver en grande y a la pantalla también, obviamente. Lo segundo, gracias por estar aquí. Al final es domingo, para muchos ya quizás habéis empezado Semana Santa, sobre todo si tenéis hijos pequeños, ¿no? Que también ya empiezan. Hace buen día, aunque viento, pero bueno, que podríais estar haciendo otras muchísimas cosas y en cambio pues habéis decidido estar aquí, casi 200 personas que somos ahora en directo. Y nada, pues gracias y enhorabuena por dedicaros ese ratito a vosotras, por aprender y querer ser pues un poquito mejor, ¿no? Tanto a nivel de salud, de rendimiento y de todo. Así que nada, la promesa que os traigo yo hoy, a cambio, ¿no? de vuestra asistencia a este taller, es enseñaros el camino más claro sin quitándonos de ese ruido y apartándonos de ese ruido que hay a día de hoy en redes sociales, ¿no? Pues un camino un poco más claro para mejorar vuestros ritmos en carrera, mejorar vuestro rendimiento, tener más energía, sentiros mejor, ya no solo hablando de rendimiento, sino que vosotros os podáis sentir mejor, de sentiros fuertes, de sentiros enérgicas en el día a día, de no estar arrastrándoos por las esquinas en todos momentos, ¿no? Y sobre todo con una alimentación que no os permita no pasar hambre, no estar picoteando todo el rato, sin hacer tampoco cosas súper extrañas de dietas ni restricciones extremas, porque sabemos que no funciona y si tú has experimentado o has llevado a cabo algún tipo de dieta o tipo de alimentación de las que, bueno, últimamente se ven en redes sociales, pues te habrás dado cuenta que no es sostenible tampoco, ¿no? Entonces, mi objetivo de hoy es que salgas de aquí entendiendo mm, qué es lo que mejor necesitas hacer, ¿no? O sea, de todas las cosas que abarcan la nutrición, que son muchísimas y no me caben para poder explicaros en una hora y media, desgraciadamente, quiero que tengas muy claro qué puedes hacer tú en tu día a día para poder estar mejor, para poder estar más sana y qué puedes hacer específicamente para antes, durante y después de entrenar, para que realmente empieces a rendir como tu cuerpo realmente necesita y puede y para que realmente estés 100% sana y saludable, porque sin eso no podemos rendir a tope, ¿vale? Y luego, pues si al final del todo, pues también sientes que esto es lo que estás buscando, que necesitas más ayuda, que necesitas apoyo por nuestra parte, también hemos preparado algo especial para todas las que estáis aquí y por si, bueno, decidís que es el momento para que os acompañemos. Así que bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Lo primero de todo empezaremos por qué comer sano no es suficiente, ¿no? Cuando entrenamos fuerte, por qué tu cuerpo de mujer deportista necesita una estrategia diferente y cómo la alimentación impacta en tu ciclo menstrual, en tus hormonas y en tu energía. Aquí sobre todo vamos a ver tres estrategias nutricionales un poquito más a fondo que normalmente se usan o creemos que nos van bien como mujeres o como deportistas y que realmente nos pueden estar destrozando por dentro, por así decir. Y luego, por último, aquí en el tercer apartado es donde está toda la sustancia jugosa, ¿vale? Y donde yo creo que os vais a llevar, pues, muchísimo, bueno, los consejos más aplicables en vuestro día a día para aumentar vuestra energía disponible, para rendir mejor, para recuperaros mejor y sobre todo sin ese miedo a engordar, que sí que está muy presente por aquí, y sobre todo sin comprometer nuestra salud. Bueno, y antes de nada, me quería presentar un poquito, voy a ser breve por si alguna ha llegado por aquí nueva, no me conocéis, entiendo que la mayoría me seguís y sabéis quién soy, pero por si ha llegado alguna nueva por aquí, ¿no? Y cuando hablamos de salud, a mí siempre me gusta, pues esa persona a la que escucho, saber quién es, de dónde viene, porque puedo confiar en lo que me está diciendo y no es otra persona más que me quiere o vender algo, o sea, o vender una estrategia de nutrición que pues no va a ser para mí o que no va a ser realmente saludable, que simplemente quiere ganar dinero o lo que sea, ¿no? O que no me habla bajo una evidencia científica. Entonces, quiero hacer esto también para vosotras, para que estéis tranquilas y seguras de mí, de mi experiencia, de cómo trabajo y que a partir de aquí, pues de que todo lo que os diga lo podéis aplicar y confiar. Así que bueno, yo empecé a correr gracias a mi padre hace ya un montón de años, ya veis la cara que tenía aquí de jovenzuela. Y nada, yo solo estuve muchísimos años corriendo solo carreras de 10 kilómetros. O sea, salía a correr pues 4, 5, 6, 10.
Y yo sentía que no podía llegar a más porque realmente pues, me ahogaba, ¿no? O sea, es decir, siempre corría a tope, llegaba a los 10 y moría, ¿no? No tenía ningún tipo de estrategia realmente a nivel de entrenamientos, ni a nivel nutricional, obviamente, ni nada, ¿no? Yo simplemente ahí y salía, corría a darlo todo y ya. Y en ese entonces, es decir, mi padre sí que corría maratones, medias maratones, trails de montaña y tal. Y yo lo veía y decía, guay, yo nunca en mi vida voy a ser capaz de hacer esto, ¿no? Me parecía una hazaña brutal. Me lo sigue pareciendo, pero ahora al menos sí, sé que soy capaz y cómo se hace, ¿no? Pero sí que siento que es algo heavy. Y luego, por otra parte, yo no siempre he sido nutricionista. A los 22 años me gradué en ciencias empresariales porque realmente yo no tenía muy claro qué quería hacer con mi vida, sinceramente, ¿no? Y entonces cuando no sabes qué quieres hacer, una de las salidas es, bueno, empresariales, porque tiene, bueno, muchas salidas, entonces, bueno, ya encontraré algo que me gustase, ¿no? Ahí terminé pues trabajando pues más años de los que me hubiese gustado en una consultoría financiera y lo que pasó, que ahí me he adelantado, lo que pasó es que en 2020, ¿no? Después a finales del 2020 ya, un día me llamó mi madre y me dice, bueno, que a mi padre le habían detectado cáncer y después de 3 semanas falleció. Y ahí, bueno, quizás es algo que le pasa a mucha gente, ¿no? Cuando le ocurren estas desgracias que, bueno, a nadie quiere que le ocurran, pero te hacen como despertar y encontrar una versión de ti que no habías encontrado, no te habías parado a encontrar o a entender o a interpretar en anterior, ¿no? Y entonces yo descubrí a raíz de eso también, porque me puse mucho a investigar sobre el cáncer, los hábitos de alimentación, los hábitos de una vida saludable, ¿no? Y qué era, o sea, yo me preguntaba qué era lo que realmente había causado ese cáncer a mi padre o qué es lo que lo había acelerado, ¿no? O propiciado. Sí que es cierto que una parte de esas enfermedades pueden ser en parte genéticas, pero realmente el 80% tienen factores de hábitos de nuestro día a día. Entonces yo ahí me puse a investigar mucho, me empezó a apasionar todo el tema de la nutrición. Al final, cuando tú sabes algo sobre un tema porque te has informado en redes sociales y luego te pones a estudiarlo de verdad, ves que no tenías ni idea de nada. Y eso yo creo que pasa con todo, ¿no? Y lo bonito, lo más bonito yo creo que me llevo de esto es que después de 12 años realmente había encontrado mi propósito en la vida, ¿no? Decir, ostras, realmente yo lo que quiero es esto, es ayudar a mejorar la salud de las personas a través de la alimentación y de un estilo de vida activo. Digamos que el tema del rendimiento, que es donde estoy quizás un poquito más centrada ahora, vino después, pero al final la base de todo, que esto os lo explico en uno de los vídeos de la clase de preparación, la base de todo y lo que yo quiero promover y lo que a mí me mueve, y es que vosotras y a toda la gente a la que pueda llegar, pues tengáis salud y podáis mejorar vuestra salud y lleguéis a viejitas, digamos, con la mayor salud posible y lo más funcionales posible. Así que bueno, después de esto yo lo que me puse a correr más y pues por fin me aventuré a correr mi primera media maratón. ¿Qué pasa? Pues que al final la información sobre nutrición deportiva y menos en salud femenina que nos dan en la carrera o en los grados, ¿no? Pues es inexistente. Entonces yo tenía la formación de nutricionista, pero no tenía ni idea sobre rendimiento. Así que yo seguía comiendo más o menos igual dentro de lo que yo había aprendido, de lo que sabía que era una alimentación equilibrada, saludable y demás. Pero claro, al empezar a correr más kilómetros me notaba más cansada, que no recuperaba bien, que me pesaban las piernas porque tampoco gestionaba bien las cargas de entrenamiento. Salía a entrenar en ayunas muchos días, incluso no solo easy run, sino me iba a hacer series en ayunas, o bueno, porque realmente no sabía y no teníamos la formación, ¿no? Así que bueno, decidí finalmente apuntarme a un máster, ¿vale? Universitario sobre fisiología aplicada a la mujer y nutrición y suplementación de la mujer deportista. Y ahí es cuando ya hice como un match con todo, ¿no? Pues con todo lo que tiene que ver con la mujer, con las diferencias que tenemos, con el deporte, que me encanta y me conectaba con mi padre y sobre todo pues con toda la salud, ¿no? Así que a partir de ahí, pues yo pues, quise crear un lugar para pues, ayudar a mujeres a alimentarse adecuadamente, para estar sanas y tener una buena relación con la comida, que yo tampoco la tuve, sinceramente, cuando estuve en la etapa de la universidad. Y pues al final ayudar a mujeres corredoras o bueno, o deportistas de resistencia al final, ¿no? Pues como tú, como yo, a sentirse fuertes, a sentirse capaces y de conseguir pues correr una media maratón, una maratón o lo que se propongan, ¿no? Al final
A día de hoy todavía no hemos llegado al 50% de participación femenina en carreras a partir de media maratón y creo que lo podemos conseguir, lo vamos a conseguir, pero para eso también hace falta que nos pongamos manos a la obra, ¿no? Tanto como con entrenamiento como con nutrición y que realmente pues, lo demos todo y no nos quedemos siempre como ahí un paso atrás por miedo, ¿no? Y bueno, de ahí es donde nace Corredora Pro, que es mi programa de nutrición pues uno a uno, ¿no? Con ese programa de acompañamiento personalizado. Y bueno, a partir de ahí pues he ayudado pues, a cientos de mujeres, cientos de historias al final, ¿no? Cada persona es un mundo, cada persona ha tenido sus individualidades, su contexto, pero al final siempre había un patrón común que es que la mayoría de mujeres venimos al final, ¿no? Que nos movemos entre los 30 y 45, ¿no? Entre los 25 y los 45 años, 50 más o menos, ¿no? Ahí, o más incluso, nos hemos movido, nos hemos educado, hemos crecido en la cultura de dieta, en que tenemos que comer poquito, ¿no? Esto lo comentaba en el último vídeo de la clase de preparación. Y no, o sea, al final las mujeres tenemos que comer, igual que los hombres en el sentido de cantidad, ¿no? De comer para estar fuertes, no comer para estar delgadas, ¿vale? Entonces, la cultura de la dieta y el comer poco no funciona y además, seguro, es que yo también lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? De hago una dieta súper baja en calorías y es que ni aún así, bajo o sea, o para lo que me esfuerzo y para el deporte que hago no tengo el cuerpo que quiero, no me siento como quiero y luego encima me siento mal, tengo hambre a todas horas. Es que al final nos autosaboteamos siempre con la misma historia, ¿no? Así que eso es lo que quiero romper y nunca, nunca, nunca promover. Entonces, desde luego, pues eso, se queda corta, ¿no? Pues para rendir y para estar saludables. Porque cuando la estética pasa por encima de la salud, ese no es el camino. Y sé que muchas personas y muchas mujeres han hecho cosas o estrategias de nutrición con el fin de, me da igual mi salud, si consigo un cuerpo X, ¿no? Y al final no es el buen camino. Así que además es eso, yo creo que pues, la comida deje de ser tu enemiga, que sea tu aliada para tus entrenamientos, para que sepas, ¿no? Para que tengas ese criterio para saber pues cuándo comer, qué comer y para que puedas pues eso, pues disfrutar también corriendo pues durante mucho tiempo, ¿no? Y recuerdo, por cierto, que esto no os lo he recordado mucho por el chat del WhatsApp, pero que tenemos las dos guías de regalo, que son dos guías súper completas. Al final del todo, Juli os va a pasar por el chat de aquí de Zoom, ¿vale? A todas las que estéis conectadas, os va a pasar el enlace para que os las podáis descargar, ¿vale? Así que mejor que os quedéis hasta el final. A ver, ¿quién se va a quedar hasta el final? Decidme que sí por el chat, que si no, no continúan. Sí, sí, genial. Muy bien, chicas. Así me gusta. Vale. Bueno, mira, pues como os decía, antes de empezar el taller, os he preparado 6 preguntas tipo test, en plan, bueno, verdadero o falso. A ver, para así ver quién ha prestado más atención o quién se ha visto realmente el curso de preparación. ¿Vale? Simplemente me tenéis que responder, ¿vale? Por el chat. Vamos a hacerlo rapidito. Son 6 preguntas, una por vídeo, ¿vale? Así que me tenéis que contestar en el chat si es verdadero o falso las afirmaciones que os voy a decir ahora. La primera, si corres una media maratón o una maratón solo por disfrutar o a ritmo lento, tu cuerpo no necesita una estrategia nutricional específica porque no eres profesional. Falso, falso, falso. Muy bien. Oye, expertas ya, ¿eh? Se nota que habéis visto el curso. Falsísimo. Exactamente, chicas. Esto, de hecho, es lo que vamos a hablar. Bueno, todo lo que rodea el taller, hablamos sobre esto. Venga, bueno, falso. Por si no había quedado claro. Segunda pregunta. ¿Los consejos de nutrición que encuentras en redes sociales sirven igual para hombres, mujeres, deportistas o no, o para cualquier persona, independientemente de su contexto? Falso, falso. Exacto, exacto, chicas. Por eso también es importante saber a quién seguimos en redes sociales y qué mensajes estamos recibiendo constantemente, porque es que nos bombardean literal, ¿eh? Incluso a mí a veces también me da esa sensación de que nos bombardean con mil mensajes todo el rato de cosas que tenemos que hacer o que no tenemos que hacer o que esto es malo, que esto es bueno. Y al final tenemos que ser muy conscientes y elegir bien a quién seguir. Y si hay alguien que te da un mensaje que no conecta con esto,
o que tú sabes que ese mensaje no va para ti o que no te está haciendo bien, lo mejor que puedes hacer es dejar de seguir a esa persona. Bien, la tercera, limitar los hidratos de carbono es una buena estrategia para mejorar la flexibilidad metabólica y la composición corporal en mujeres corredoras. Falso, falso. Bien. Bueno, al final tendré que acabar el taller ahora porque ya lo sabéis todo, ¿eh? Falso. Exacto. Esto, los hidratos de carbono los vamos a tratar tanto en la clave uno como en la clave 3. Los vamos a hablar bastante. Vale, al final es eso, no se trata de eliminar los hidratos, sino de ajustarlos al contexto de cada persona, a la intensidad de cada persona, o sea, la intensidad de los entrenamientos, para equilibrar el balance energético, ¿no? No hace falta pasarnos, pero tampoco quedarnos cortos. Y eso es a veces donde pecamos más. Venga, la siguiente. Si no tienes amenorrea ni estás completamente agotada, significa que tu alimentación está siendo suficiente para lo que le exiges a tu cuerpo. Falso, falso. Exacto, chicas, no hace falta llegar a esto. O sea, esto es el punto en el que ya nuestro cuerpo es como que nos dice, no puedo más, haz algo, pero no significa que entre medias no esté pasando algo, ¿no? Al final nuestro cuerpo tiene una capacidad de adaptación a daños que le podamos hacer muy grande, ¿no? Porque al final tenemos una buena maquinaria para mantenernos con vida. Nuestro cuerpo hace lo que puede para mantenernos con vida hasta que no puede más y saltar a las alertas, ¿no? Pero no hay que esperar a ese punto. Venga, tomar un gel durante una tirada larga o comer pasta blanca antes de una carrera es perjudicial para tu salud porque es azúcar puro y te eleva los picos de glucosa. Falsísimo. Mira, lo de los picos de glucosa creo que nos daría para otro taller entero porque se ha montado un negocio con esto que flipáis. O sea, al final, que vosotros me entenderéis la analogía, es como decir que correr es malo porque te suben las pulsaciones y te va a dar un ataque al corazón. Es como, bueno, es lo normal, ¿no? Luego, ¿verdad que vuestras pulsaciones vuelven a vuestro ritmo normal? Pues con el azúcar pasa lo mismo. O sea, es fisiológico que se eleve el azúcar en sangre cuando comemos cualquier cosa realmente. Entonces, pero lo que determina si funciona bien nuestra sensibilidad a la insulina o no es que luego ese pico de glucosa vuelve a bajar y vuelve a niveles basales, estándares. Lo mismo que con la frecuencia cardíaca. Pero bueno, ya os digo que esto daría como para otro taller entero. De hecho, Ismael Galancho escribió un libro entero sobre la glucosa, que si no lo habéis leído os lo recomiendo, por cierto. Bien, y la última, comer más para mejorar el rendimiento significa ganar peso. A ver si lo hemos entendido esto. Falso, falso. Exacto, muy bien. Sí, aquí os pongo falso ya con exclamaciones y todo. Vale, sí, lo veremos, ¿vale? No por comer más significa que vayamos a ganar grasa. Al final el cuerpo se acostumbra a lo que nosotros le damos y si le damos muy poquito, el cuerpo optimizará para funcionar con eso. Si le damos más optimizará para esa cantidad, ¿no? Y al final es ajustarlo un poquito mejor, pero no hay necesidad de comer como pajarillos. ¿Vale? Mira, por aquí, por ejemplo, aquí os ponían los ejemplos de Laura y Beatriz, ¿no? Por ejemplo, Laura que hablaba de los hidratos de carbono. Ahora entiendo por qué no tenía energía, me faltaban los hidratos de carbono. Y aquí Beatriz también, ¿no? Llevaba años restringiendo los hidratos y pensando que comía sano, propiamente estaba pasando hambre y después picoteando muy calórico para compensar. Incluso, mira, aquí hablando del peso, ¿no? Pensaba que era imposible comiendo tanto que adelgazara, pero no ha sido así. Me he quitado 2 kilos y con más energía que nunca, así que estoy muy contenta, ¿vale? Para que veáis que al final aquí lo decimos y parece todo muy idílico, pero para que veáis que es cierto, es real y las chicas que han trabajado con nosotras, pues lo hemos experimentado así y con todas las que hemos trabajado y han seguido, nos han hecho caso, ¿no? En ese sentido de que han confiado en el proceso, que al principio cuesta, pero que han confiado en eso, lo han sentido así. Así que bueno, he ayudado todas pues a Laura, Beatriz, ¿no? Y a las más de pues 250 o 300 creo ya, casi, mujeres que son reales, pues como vosotras. No es que atendamos a atletas profesionales, sino mujeres que les gusta correr o nadar o andar en bici o cualquier deporte que sea, ¿no?
y que hemos acompañado durante estos últimos años, incluso también pues, a las más de 116.000 personas ya que me siguen en redes sociales, incluidas vosotras. Así que mil gracias por estar ahí, porque al final también que estemos aquí hoy, pues también es gracias a vosotras. Y bueno, pues si estás aquí es porque por mucho que entrenes, ¿no? Pues no mejoras tus ritmos, no recuperas bien, estás cansada, quizás, ¿no? Pues con hambre todo el día, entre pues muchos de los síntomas que podrían derivarse, ¿no? Del no estar alimentándonos bien. Y como os decía, yo también he pasado por ahí y yo también pensaba que necesitaba entrenar más o tener más disciplina. O también llegué a pensar incluso de, bueno, pues mira, mi cuerpo está hecho para correr a 6 y nunca más podré correr más rápido. No, no porque 6 sea lento o rápido, sino porque era mi ritmo al que corría y como que no podía pasar de ahí porque me moría, ¿no? O me ahogaba. Y bueno, y al final pues desbloqueé todo eso, ¿no? Y así que voy a demostrarte que tú tampoco tienes que vivir así. Y al final es que hay muchas corredoras que no mejoran, no por cómo entrenan, sino porque muchas veces tienen entrenadores, ¿no? Y es como, ostras, si tu entrenador te está pautando los entrenamientos, el problema quizás no es el entrenamiento, sino es porque la alimentación no sostiene las necesidades de los entrenamientos para mejorar. Así que vamos a ver cómo revertir esta situación y quiero que te imagines que después de todo esto y de aplicar todo lo que te voy a enseñar, que vas a tener energía y ese boost que sientes que te falta en tus entrenamientos, como el caso de Cristina, que por ejemplo la estamos acompañando para correr su primera media maratón, ¿no? Y que me decía el otro día, ¿no? Por primera vez me he visto cruzando la meta de los 21K. ¿Vale? Por eso, para que veáis que no hay atletas profesionales, sino que muchas de las mujeres están preparando su primera media maratón o segunda o tercera, pero que para nada hay gente, mujeres, ¿no? Profesionales. O imagínate no sentir las piernas pesadas, ni cansancio constante, ni fatiga muscular. Y sobre todo para no quedarte todo el día cao y poder jugar con tus hijos, ir de compras, quitar las malas hierbas del jardín después o irte a correr con tus amigas una 5K, ¿no? Es decir, al final, ostras, tenemos vida más allá del correr y si el correr luego no nos permite hacer nuestra vida o esas cosas que también nos gustan, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Aparte de la parte de rendimiento y de salud, pero un poco ya también pues esa incorporación en nuestro día a día. O imagínate no estar muerta de hambre todo el día y acabar siempre picoteando, ¿no? Como en el caso que nos decía Beatriz antes, que acaba picoteando muy calórico por restringirse antes en las comidas. Y luego eso nos hace crear un sentimiento ahí pues de culpa, ¿no? O imagínate, pues correr la media maratón o tu maratón, ¿no? Pues disfrutándola hasta el final y sentirte imparable, sin bajones de energía, sin urgencias digestivas, sin ser una de esas personas que a veces vemos en las carreras que andan como zombies llenos de calambres, que tienen problemas intestinales, que no pueden más, que terminan agotadísimos. Pues no queremos ser una de esas personas, así que eso vamos a ver. O bueno, volver a sentirte fuerte, sentirte bien, menos hinchada, quizás. Así que bueno, esta media hora y media juntas, pues vas a entender por qué comer saludable no es suficiente y qué necesitamos hacer para correr con más energía, para mejorar nuestros ritmos y para estar sobre todo más saludables por dentro, porque es lo que nos va a hacer estar mejor por fuera. Ahora tengo una pregunta. ¿Tienes ganas de cambiar cómo vives tus entrenamientos y carreras? Contestadme en el chat. Sí, sí, venís con ganas de aprender entonces, ¿eh? Sí. Genial, chicas. Estupendo. Continuamos entonces. Vamos a ver la clave número uno. ¿Por qué comer saludable no es suficiente para mejorar corriendo? Y aquí os quiero enseñar el caso de Ízaro porque es un ejemplo que engloba todo, creo, de lo que va este taller realmente, ¿no? Que es de rendimiento y es de salud femenina. Ízaro es una chica de 26 años que ya es fisioterapeuta. Siempre ha practicado deporte y hace un año que se empezó a tomar el running más en serio. Ella antes, bueno, practicaba más fútbol, entrenamiento de fuerza y demás, pero nunca había corrido mucho. Y hace un año, pues mira, le empezó a gustar más este deporte. Y a ella, bueno, pues como fisioterapeuta, ¿no? Y profesional de la salud que también que es, pues también le gusta aprender mucho, ¿no? Informarse sobre salud, hábitos saludables, ejercicio. Pero, ¿qué le pasó a Ízaro? Pues que había caído en la información equivocada para ella en redes sociales, lo que hablábamos antes, ¿vale?
dietas keto, pocas comidas al día, ayuno intermitente, etcétera. Y para ella ese mundo es lo que es, era lo que es la alimentación saludable. Pensad que yo, porque por ejemplo no sigo mucho a este tipo de cuentas y por lo tanto no me aparecen, ¿no? En mi Instagram, pero el algoritmo es muy listo. Y cuando tú empiezas a seguir a una de estas cuentas, tú vas haciendo ahí scroll y te aparecen más y más y más y más. Entonces te crees que eso es verdad porque hay mucha gente diciéndolo. Eso me parece que se llama el efecto Mandela, ¿no? Que que mucha gente repita una mentira, al final te la acabas creyendo. Y lo dicen con tanta seguridad y lo explican con tanta seguridad y se acogen a cosas que son verdad, pero luego las llevan por otras ramas y otras cosas que no tienen sentido, ¿no? Que si las cosas ancestrales, antiinflamatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Personas que no tienen ni la formación necesaria, pues bueno, nos la acabamos creyendo y no es vuestra culpa porque bueno, eso está ahí, ¿no? Y al final nos cuesta a veces trabajo discernir entre lo que es verdad y lo que no. Entonces, bueno, pues es lo que le pasó a Ízaro. ¿Y qué hacía ella todos los días? Madrugaba, se tomaba un café, salía a entrenar y como tenía que irse corriendo al trabajo, no desayunaba nada, se iba a trabajar y su primera comida era a la hora de comer, que comía, volvía al trabajo y luego cenaba. Y así, bueno, y luego dormir y luego otra vez la misma rutina, ¿vale? Sus comidas y cenas se veían así. ¿Qué creéis que le faltan a estos platos? ¿O creéis que están bien? Son comidas saludables, ¿no? Porque vemos verduras, vemos huevos, vemos pollo, vemos salmón, hidratos, carbohidratos. Exacto, Ana, Patricia, Tam, exacto. Le faltaban carbohidratos. Ella se restringía mucho los hidratos. eh, Porque, bueno, justamente por todo esto, ¿no? Por todos estos mensajes, ella creía pues que sus platos tenían que ser proteína y verdura. Y ya está, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue el problema? O cuando ella se empezó a dar cuenta del problema, pues que se apuntó a su primera carrera, su primer 10K, y lo sufrió, ¿vale? Pues flato, cansancio, sensación de ir vacía. Pero bueno, ella como es así muy, muy exigente, se picó con ella misma y aunque lo había pasado mal, ella se apuntó a 3 carreras más. Y para ello dijo, vale, como hay algo que no está funcionando, me apunto o empiezo a trabajar con un entrenador. Y ya a partir de ahí, Ízaro tenía todos los entrenamientos de running planificados, pero seguía comiendo exactamente igual, su rutina no cambiaba, ¿vale? Y al cabo de unas pocas semanas, porque no pasó mucho tiempo, unos meses, empezaron las señales, ¿vale? Perdió masa muscular y bajó de peso, pero no bajó de peso de grasa, bajó de peso de masa muscular. Su ciclo menstrual primero se volvió intermitente, luego desapareció, estuvo varios meses con amenorrea. Entrenaba y el resto del día ya no era una persona funcional, eso me contaba. Estaba cansada constantemente, tenía ansiedad con la comida, sus ritmos no mejoraban por mucho que entrenara y se esforzara. Y realmente ella no era capaz de correr más de 11 kilómetros, era como su barrera, a un ritmo de 7 minutos el kilómetro. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de su punto de partida. Em, entonces, ¿creéis que la alimentación de Izaro era saludable? Porque realmente ella comía alimentos saludables, ¿no? Pues comía pollo, huevos, pescado, verdura, fruta. Pero me decís que no era saludable. Para su estilo de vida, no. No para su objetivo, desbalanceada. Exacto, exacto, chicas. Y es por eso que a veces confundimos el alimentarnos de forma saludable con comer alimentos saludables, ¿no? Y os quería lanzar también una reflexión. ¿Para qué quieres tener? Me puedes responder o pensarla para tu interior, ¿eh? Pero ¿para qué quieres tener una alimentación saludable? Porque muchas veces no nos obsesionamos con lo tengo que hacer perfecto, ¿no? Tengo que hacer esto así, no pasarme de calorías. No puedo comer azúcar porque es malo, no puedo comer no sé qué porque es malo, no puedo comer o tengo que comer real food porque no puedo comer alimentos que tengan más de 5 ingredientes en la lista. Nos obsesionamos con cosas, pero al final el objetivo final de todo esto, ¿cuál es? ¿No? Que a veces nos perdemos en los detalles y tenemos que pensar para qué lo estamos haciendo, por qué queremos tener una alimentación saludable, ¿no? Y porque es lo que os decía, la alimentación saludable, bajo mi punto de verlo, no va tanto de comer alimentos etiquetados, ¿no? Como saludables, fit, low carb, light. Obviamente, en nuestro día a día la mayor parte de alimentos, ¿no? Serán alimentos reales, de calidad y demás, pero no va tanto de eso, sino que el último fin es de complementar, ¿no? Un estilo de vida que te permita
tener el máximo de salud posible para vivir más años. O sea, yo me visualizo como esta abuelita aquí corriendo. Yo quiero correr cuando tenga, no sé, 80 años. Quiero hacer entrenamientos de fuerza, quiero ser independiente, ¿no? Y creo que la alimentación forma parte de eso para nuestra salud a largo plazo. Va de tener también una mayor calidad de vida, ¿no? De que en tu día a día, desde hoy mismo ya, que no pases hambre, que no tengas ansiedad por la comida, que puedas disfrutar de lo que comes sin culpa, comemos muchas veces al día como para estar, ostras, meternos ahí con un látigo por comer, cuando a tu lado tienes a tu pareja, a tu marido, que come y le da igual todo y está más tranquilo y más tranquilo con el gusto, y tú ahí sintiéndote mal cuando eres una persona que no tienes obesidad, que te mueves, que eres activa, que haces deporte, que haces más de lo que hace el 90% de la población en España, que es más sedentaria, ¿no? Entonces ya estás haciendo mucho por ti y creo que también nos merecemos estar tranquilas con este tema. Y luego, por último, también yo veo que la alimentación saludable va, ¿no? Pues de poder entrenar con energía, de recuperarnos bien, de mejorar, ¿no? También pues de picarnos con una misma, que eso a veces pues también está bien, ¿no? Sin llegar al punto de una autoexigencia máxima, pero de que podamos mejorar, de que podamos eso, ser más mujeres participando en carreras y en otros deportes, ¿no? Y que podamos ir mejorando todo esto y sintiéndonos mejor con nosotras mismas. No sé qué pensáis sobre este tema, yo os lo lanzo por ahí también para que lo reflexionéis esta noche con la almohada. Así que si nosotros, si ya analizamos los hábitos alimentarios que tenía Ízaro, ¿no? Pues de comer 2 veces al día, ayunar por las mañanas, entrenar siempre en ayunas, independientemente del entrenamiento, ayunar alrededor del entrenamiento, restringir al 100% los hidratos de carbono, es lo que habéis dicho vosotras, ¿no? Todos esos hábitos no la estaban acercando a la salud completa, ¿vale? Sino que le están alejando. Y aquí es donde os cuento, ¿no? Lo del el contexto. En el contexto de mujeres que practicamos deportes de resistencia, y aquí sí que matizo lo de resistencia porque es un deporte que exige mucha energía, ¿vale? No es lo mismo que entrenar, que hacer un entrenamiento de fuerza a nivel energético, por ejemplo. Y no es lo mismo tampoco salir a correr 5 kilómetros 2 días a la semana, que quizás es lo que, por lo que todas hemos empezado, ¿no? Haciendo calcos, hago 2 días, tal, hasta que me gusta, empiezo a mejorar, ya pues quiero prepararme carreras más largas. Y al final, pues eso, que no es lo mismo que correr una media o una maratón. Y correr es un deporte de resistencia muy demandante a nivel energético. Y a más carga de entrenamiento o de intensidad, más demanda energética. Y ya no solo energética, que serían los hidratos de carbono, ¿no? Sino también de nutrientes, ¿vale? Que esto hablaremos luego un poquito más adelante. Pero que hay nutrientes que si no comemos más, también empezaremos a tener déficits. Y ahí es donde entramos en la rueda que no queremos entrar. ¿Vale? Y bueno, al final sí que es cierto que lo más grande, ¿no? Cuando, o en lo que más nos equivocamos, cuando empezamos a entrenar más, y esto lo decía también el otro día en Instagram, ¿no? Ostras, cuando es el momento de meter más caña, más kilómetros y tal, nadie se queja, todo el mundo, ah, qué guay, estoy corriendo más, estoy asimilando más kilómetros, pero cuando es el momento de incorporar más comida, a todas nos da reparo. Y que es curioso, porque con lo guay que es comer, ¿no? Pues no nos tendría que dar tanto reparo. Entonces, los alimentos ricos en hidratos de carbono deben formar parte de nuestra alimentación. Y en este caso, volvemos al contexto, ¿no? Más que en el resto de la población. Y por eso también es necesario discernir también lo que escuchamos en redes, ¿no? Pero bueno, hay multitud de estudios que lo avalan, no solo en deportistas de resistencia, atletas profesionales o semiprofesionales o gente muy pro, sino cualquiera de vosotros. Vale, y ahora la pregunta mágica, ¿no? De vale, Clara, ¿cuántos debo comer? Bueno, pues aquí es donde siempre la respuesta que a nadie gusta, ¿no? Que es depende. ¿Por qué? Porque puede haber mucha variabilidad energética entre tipos de entrenamiento. No es lo mismo. Y seguro que, a ver, decidme por el chat, ¿a que no sentís lo mismo el día que no corréis? O quizás hacéis, no sé, un poco de movilidad. O un easy run con un día de series o un día de tirada larga. No sentís lo mismo, quizás os sentís pues muchísimo más cansadas el día que hacéis tiradas largas o series, y eso es porque ese día gastamos pues muchísimo más, ¿no? Es decir, entre un entrenamiento suave y uno muy fuerte, igual nos pueden ir 1000 calorías de diferencia y eso es muchísimo. Y si comemos todos los días igual, vamos a tener unos días estaremos comiendo bien, pues es decir, equilibrado quizás, ¿no? Nuestro gasto energético y otros días tendremos unos déficits
que nuestro cuerpo luego eso nos lo pide, nos lo reclama. ¿Cómo? En forma de carbohidratos rápidos, dame más azúcar, que esto a veces me pasa, ¿no? Con algunas chicas que he acompañado de, ostras, claro, que a mí nunca me había gustado tanto el dulce, pero ahora siento necesidad de dulce. Y esto es porque cuando tú no le das los hidratos de carbono al cuerpo, tú el día que haces una tirada larga y comes igual que el resto de días, tú tienes una deuda con tu cuerpo y luego te la va a reclamar. Luego te la va a reclamar en forma de, pues te canso más para que no te muevas porque necesito ahorrar energía y te voy a pedir hidratos de carbono, pero en forma rápida. Quiero azúcar ya, ¿no? Es decir, azúcar pues rápido. Es decir, no quiero arroz, quiero chocolate, por así decir, ¿vale? Y por eso, pues muchas de vosotras en el formulario que os envié al principio por el chat, ¿vale? De WhatsApp, me decíais esto, el 43% tenéis altibajos, días buenos y días muy malos. Seguramente, o muy probablemente, sea por esto. O porque al final, como un día coméis quizás bien por casualidad, o otro día peor, o realmente no tenéis en cuenta la intensidad de los entrenamientos o el tipo de comida que necesitáis, pues tenéis estos días de unos días muy bien, días muy mal. Que esto además, claro, sumándole el ciclo menstrual, pues nos puede volver un poco locas, ¿no? Pero bueno, que realmente de todas las que contestasteis, solo un 15% me dijisteis que me siento bien y con energía. El resto, o tengo altibajos, o me noto cansada y estancada, o entreno pero siento que no avanzo como debería, ¿no? Así que 100% es por esto, que justamente también, esto que comentaban, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, Beatriz y, y Mary, o por ejemplo, lo que decía aquí, estoy encantada con el plan, esto, me está permitiendo seguir los entrenos tal cual los planifico. Y que eso también, por ejemplo, es algo que le pasaba a Ízaro. Ella cuando empezó con el entrenador, como no era capaz de asumir o de hacer los entrenamientos que le marcaban al principio, tuvieron que reajustárselo todo para bajarle la intensidad. ¿Vale? Que al final dices, bueno, no estoy aprovechando al máximo, es decir, Izaro pasó a no aprovechar al máximo al entrenador. Así que hemos visto que comer saludable o alimentos saludables no significa comer bien o adecuado a vuestros entrenamientos. Y ahora igual te dices, vale, ¿y esto es suficiente o me asegura que voy a conseguir mis objetivos, que mi cuerpo no esté en modo supervivencia, que vaya a conseguir correr con más energía y demás? Os voy a decir que hay otras cositas que pueden afectarnos, que esto lo veremos sobre todo en la clave 3, pero antes quiero explicaros, también para que lo entendáis, ¿no? No decir esto no funciona en mujeres, sino quiero que entendáis el por qué no funciona, ¿no? Pues qué estrategias de nutrición no nos van a funcionar, ¿vale? Y esto también hace días también que lo hablo en Instagram y es que y esta frase, por ejemplo, es como muy famosa, ¿no? Cuando se habla de fisiología de la mujer deportista o de la mujer en general, y es que las mujeres no son hombres pequeños. Y esto se dice porque hasta en 1993 no era obligatorio incluir a las mujeres en la investigación clínica, ¿vale? En cualquier tipo de investigación. ¿Qué pasaba? Que como las mujeres teníamos el ciclo menstrual, pues para hacer los estudios científicos o era más caro o les costaba más esfuerzo, porque tenían que tener en cuenta estas variaciones, ¿no? Entonces decidieron apartarnos de lo que es la investigación clínica, utilizaban al hombre y además ya no, un hombre blanco, ¿vale? Es decir, súper estereotipado. Solo utilizaban al hombre blanco en todo tipo de investigaciones y luego lo extrapolaban al resto del mundo. Entonces, pues si para un hombre es X, pues para una mujer X menos uno, ¿vale? Es decir, pues nos trataban como una versión más pequeña del hombre, pero no somos así, es decir, somos la misma especie, no somos una especie humana, pero tenemos características fisiológicas diferentes. Y de hecho nuestra fisiología es muy diferente y hay estrategias pues, que no funcionan en nosotras. Y estas tres, ¿vale? Que son las que os quiero hablar hoy, el ayuno intermitente por la mañana, bueno, o especialmente por la mañana, entrenar siempre en ayunas y la restricción calórica continua, las tres tienen una cosa en común y es que ponen a nuestro cuerpo en un estado de baja disponibilidad de energía. Y de hecho hay estudios ya pues, que nos muestran que, como este, por ejemplo, que el 63% de las deportistas recreacionales, ¿vale? Este estudio está hecho en mujeres amateur, ¿vale? Pues como vosotras o como yo, y de resistencia, ¿vale? Presenta baja disponibilidad energética, es decir, es que, más de la mitad, comemos menos de lo que necesitamos.
Y antes de hablaros o de explicaros el por qué, quiero que entendáis o que conozcáis la quispeptina, que es un neuropéptido que tiene que ver con todo, con todas estas o sea, con las tres estrategias, ¿vale? Y que tiene mucho que ver con todo esto. Y quiero que os lo imaginéis como un interruptor, ¿vale? Pues on-off, como el interruptor principal de la reproducción, por así decir, o de las hormonas sexuales femeninas. ¿Por qué? Porque es la responsable, la que es peptina, ¿no? De pues darle al on y que esas hormonas, digamos, que se segreguen bien dentro de nuestro cuerpo. Pero claro, también influye en los niveles de glucosa, en la regulación de nuestro apetito y en nuestra composición corporal. Y cuando se altera, nuestras hormonas sexuales no se producen ni se liberan como necesitamos. Es decir, cuando se altera, se pone en off y las hormonas sexuales pues empiezan a ir mal o no se segregan bien. ¿Y qué le pasa a este neuropéptido? Pues que es extremadamente sensible a nuestro estado energético. ¿Y qué pasaba con estas tres estrategias? ¿Qué era lo que tenían en común? Que nuestro estado energético es bajito, ¿vale? En ciertos momentos del día, al menos. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo detecta este déficit, ¿no? Lo primero es que aumenta el cortisol. Y de esta manera, pues nuestro cuerpo entra en modo alerta. Entonces, por la mañana, por ejemplo, que nuestro cortisol ya está alto de por sí por nuestro ciclo circadiano, si internamos en ayunas o si no internamos, pero yo no como hasta la hora de comer y me paso toda la mañana en ayunas, pasando con un café con leche, que esto lo hacen muchísimas mujeres, nuestro cortisol se dispara. Y además, ¿qué pasa? Que nosotros a veces o hay mujeres que utilizan esta estrategia para decir, bueno, si me salto, si no como hasta la hora de comer, ya por ahí hago ayuno y bajo de peso. Pero es que lo que no sabemos, o sea, lo que no se sabe tanto es que el cortisol es una hormona hiperglucemiante. ¿Y eso qué significa? Que te aumenta la glucemia, aunque no comas nada de hidratos, no comas nada, y ¿esto qué quiere decir? Que genera glucosa a partir de tus aminoácidos. Es decir, es como si comieras hidratos de carbono, pero encima destruyendo tu músculo. Es decir, no nos gusta eso, ¿vale? El cortisol es necesario en ciertos momentos, obviamente, no es que sea el demonio, pero no lo queremos tener alto todo el día porque no es beneficioso en ese sentido. Luego, ¿qué pasa? Que disminuye la leptina, que la leptina es la hormona que le dice al hipotálamo que hay energía disponible. Por lo tanto, si no hemos comido, pues disminuye. Y disminuye la quispeptina, que es este neuropéptido que hemos hablado antes, ¿no? Digamos que se pone en off. Y entonces así es como nuestro cerebro percibe que hay este déficit energético. Y esto lo que hace es que puede alterar la señal al hipotálamo, reduciendo, es decir, nuestro cerebro es la que envía realmente todas las señales de que nuestras hormonas se segreguen como se tienen que segregar y los mensajes que se tienen que enviar entre ellas. Y si la quispeptina, que es la hormona que regula todo el tema de las hormonas sexuales, si no llega bien esa señal y está el interruptor apagado, pues se reduce la producción de hormonas femeninas y es cuando empiezan pues las irregularidades menstruales, anovulación y demás. Y aquí alguien puede decir, bueno, yo no me quiero quedar embarazada, ¿qué más da? O me quedan muchos años para quedar embarazada, o ya soy madre y no quiero tener más hijos X, me da igual. O bueno, si quieres ser madre, pues con muchísima más razón, ¿no? Pero tenéis que entender que esto ya no es algo de quiero ser madre o no quiero ser madre, o me da igual porque yo no quiero tener hijos, sino de que esto es una señal o una desregulación de nuestra salud. Entonces, esto es que algo no está yendo bien, e independientemente de si me quiero quedar embarazada o no, estas hormonas deberían funcionar correctamente, porque luego tienen impactos en nuestra salud, aunque no sea el hecho de quizás infertilidad puede ser uno de ellos, pero no es el único, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa también? Que se nos dispara la grelina. La grelina es la famosa hormona del hambre. ¿Qué le pasa? Que se eleva, ¿vale? Y aparece la ansiedad por la comida que sientes seguramente a media tarde, que está cuando más mujeres les ocurre, ¿vale? Entonces, tenemos más hambre y eso fomenta esa rueda de me restrinjo, tengo más hambre y luego puede terminar en atracón. Así que pensad solo eso, esto conjunto a el estrés del ejercicio, es decir, el propio estrés que tiene el cuerpo por bajo combustible, más el estrés del propio ejercicio, sobre todo si es un entrenamiento intenso, ¿vale? A más del 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima.
aumenta mucho más el cortisol, vamos con el sistema nervioso simpático activado. El sistema nervioso simpático es el de lucha-huida, ¿vale? Que seguramente habéis escuchado hablar. ¿Qué pasa? Que también nuestra actividad tiroidea, la tiroides es una glándula que tenemos aquí, ¿vale? Pequeñita, pero es súper poderosa porque es la que regula nuestro metabolismo. Y si comemos poquito, la tiroides, nuestro metabolismo se puede reducir, ¿vale? Por eso también hay muchas mujeres que tienen hipotiroidismo. De hecho, el hipotiroidismo, ahora no recuerdo el porcentaje, pero es muchísimo más común en mujeres que en hombres. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto nos puede hacer pues ganar también más grasa abdominal, ¿vale? ¿Por qué también? Porque el cortisol hace que se descompongan los músculos, lo que os he explicado antes, para producir glucosa y entonces eso me hace ganar grasa aunque no esté comiendo, ¿vale? Y luego, aparte de eso, es que entrenar en ayunas puede reducir o apagar la oxidación de grasa, ¿vale? Bueno, aquí os pongo el extracto del estudio que lo dice, pero al final, entrenar alimentadas, o sea, si comemos y luego entrenamos, provocamos que al final del día nuestro gasto energético total sea mayor que si no entrenamos, ¿vale? A pesar de que muchas personas puedan pensar, Si no como antes me ahorro esas calorías, entonces mi cuerpo quema grasa porque no he comido nada y entonces todo lo que gasto de este entrenamiento es grasa. No, error, ¿vale? Que puede parecer muy lógico, nuestro cuerpo no funciona así, sino que esas calorías que tú le has pedido a tu cuerpo, o sea, si tú has entrenado, en ayunas, luego lo que hace tu cuerpo es compensar. Ostras, esta mujer me ha hecho aquí hacer un entrenamiento en ayunas, pues luego el resto del día voy a coger más energía de los hidratos de carbono y no de las grasas y voy a hacer gastar menos porque ya me he hecho gastar mucho en la mañana, ¿vale? Entonces, otra cosa es que no tengas tiempo o no comas porque no sabes qué comer, que luego lo hablaremos, pero si haces eso porque por un tema de reducir grasa o algo así, no está funcionando. Y luego ya no solo eso, sino que esto también impacta en nuestro rendimiento, ¿vale? Disminuye la calidad del entrenamiento, aumenta el estrés fisiológico. Esto quiere decir que también tenemos mayor probabilidad de fracturas por estrés, mayor fatiga acumulada, se reduce la capacidad de recuperación, hay más catabolismo muscular, pueden haber alteraciones hormonales, ¿vale? Entonces, el otro día me dejó un comentario una chica en un post de Instagram diciéndome, pues a mí me ha ido bien porque yo no tengo ninguna alteración hormonal y a mí pues me va bien hacerlo así. Y no me acuerdo exactamente lo que le contesté, pero al final es lo que hemos hablado un poco antes, ¿no? De quizás no lo estás notando ahora, pero tu cuerpo te va a pasar factura y ojalá que no, porque bueno, al final todo el mundo es diferente, ¿no? Pero si es lo que nos están demostrando cada vez más los estudios, pues creo que pues hacerles un mínimo de caso, ¿no? Pues estaría guay. Y aquí, ay, Mara, que digo, estoy haciendo todo mal. No te preocupes, ahora veremos cómo hacerlo todo bien. Y entonces, pasamos a la clave número 3, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con nuestra alimentación para mejorar tu rendimiento y equilibrar tu salud hormonal? Y aquí os voy a explicar exactamente lo que hicimos con Izaro, ¿vale? Porque al final son los 3 puntos que tenemos que tocar en la alimentación em, para resolver todo esto. Y veréis, chicas, que realmente no es tan difícil. Lo único que vivimos con tanto ruido en nuestra cabeza y en redes y tal, que al final es aprenderlo, aplicarlo y confiar en el proceso, ¿no? Y ver que realmente funciona. Y las 3 claves, ¿no? O las 3 cosas que tenemos que alinear son comer suficiente y carbohidratos alineados al entrenamiento, optimizar biomarcadores esenciales y el punto número 3, la estrategia alrededor del entrenamiento, antes, durante y después. ¿Vale? El primer punto, que es el comer suficiente y alineado al entrenamiento, va en relación a lo que yo le llamo el plato del corredor, ¿no? Que es ajustar nuestra comida, nuestra cena, ahí ya un poco en función del momento de entrenamiento a la intensidad, ¿no? De ese entrenamiento. Es lo que hablábamos antes, no es lo mismo un día que yo descanso que un día que voy a hacer series, que voy a hacer una tira larga, o un día que tengo un rodaje moderado, un entrenamiento de fuerza, ¿vale? Entonces os voy a poner aquí una foto de cómo debería verse vuestro plato con algunos ejemplos, algunas indicaciones.
para que lo podáis hacer, digamos, fácil y visual en vuestras casas, ¿vale? Entonces, sería como el plato de Harvard, que no sé si lo conocéis, que es un estándar, digamos, de plato saludable que se hizo en la Universidad de Harvard, ¿vale? En Estados Unidos, ¿vale? Y nos indica las proporciones de lo que debería ser un plato saludable, que es muy parecido a lo que cómo deberíamos estructurar nuestro plato un día de descanso o descanso activo, tipo me voy a andar, voy a hacer una clase de yoga o lo que sea. Y aquí, pues, ¿qué hacemos? La mitad del plato, de nuestro plato, serán frutas y hortalizas, ¿vale? O verduras. Un cuarto del plato serán proteínas y el otro cuarto del plato serán hidratos de carbono, ¿sí? Y luego también, pues, obviamente, nuestras grasitas saludables, que por ahí a veces también nos las olvidamos un poquito, ¿eh? De introducir ese aguacate, frutos secos, aceite de oliva y demás. ¿Aquí qué vamos a hacer? Pues vamos a priorizar alimentos que aumenten nuestra saciedad, pues que van a ser hidratos de carbono con fibra y de baja densidad calórica, ¿no? Pues que nos llenen. Pues, por ejemplo, vamos a priorizar la patata, el arroz integral, la pasta integral, las legumbres incluso también, ¿vale? Yo siempre aprovecho, por ejemplo, los días de descanso para introducir legumbres, que también veo que falta comer legumbres en este país. Mira que son súper típicas de la dieta mediterránea, pero falta comer legumbres y van súper bien para saciarnos, de verdad. Es que es además un alimento súper nutritivo, súper saciante y nos aporta proteínas y nos aporta hidratos y proteínas de origen vegetal, ¿vale? Y eso es súper saciante. Y que nos aporta también mucha fibra. Luego, ¿qué hacemos los días que tenemos entrenamientos intermedios, ¿vale? Rodajes, fuerza intensa, ¿vale? Pues aquí tendríamos que cuidar un poco ya el pre y post-entrenamiento, esto lo veremos en el punto 3. Y luego, aparte, en el propio plato, nuestra comida, aumentar la cantidad de hidratos de carbono, que sean hidratos de carbono de calidad, ¿vale? Pues aquí, ¿qué hacemos? Mantenemos la proteína y las grasas más o menos iguales y lo que hacemos es, pues podemos disminuir un poco la cantidad de verdura, quizás para no llenarnos tanto y que podamos comer todo, y aumentar nuestra porción de hidratos de carbono. Aquí ya va a depender, chicas, de si yo como, o sea, si he ido a entrenar y luego como, si como y luego me voy a entrenar, si he entrenado por la tarde y luego ceno, ¿vale? ¿Cuánto tiempo antes para entrenar? Depende, Viviana, si el plato principal de comida es nuestro preentrenamiento o no lo es. Si es nuestro plato principal, yo dejaría al menos 2 horas y media, tres, porque al final va a ser un plato más completo, por así decir. Si es un snack preentrenamiento, podría ser 1 hora, pero depende o sea, depende de las cantidades, ¿no? Pero más o menos eso, 1 horita, ¿vale? 1 hora y media, dos, es que depende un poco, pero bueno. También eso, que tú sientas que has hecho bien la digestión y que no estás ni vacía ni llena. ¿Vale? Así que aquí vamos a aumentar nuestra cantidad de hidratos de carbono y aquí ya podemos jugar con la tipología. Oye, si tengo poco tiempo para ir a entrenar, pues igual me conviene más la pasta, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de hidratos de carbono por cada 100 gramos, entonces tengo que comer un poco menos para llegar a la cantidad de hidratos que necesito. Y además podemos elegir pasta blanca, por ejemplo, si voy a ir a entrenar después, ¿vale? Porque si no, sí que es cierto que se puede retrasar mucho la digestión y generarnos molestias. ¿Vale? Si hemos entrenado antes, pues por ejemplo los cereales pueden ser integrales o podemos elegir patatas. Ahí ya y va a depender un poquito esto, ¿vale? Pero es jugar con esos hidratos para saber cuáles nos van bien antes o después. Y ya para días de series, tiradas largas y demás, ya nuestra mitad del plato va a ser hidrato de carbono, ¿vale? Proteínas y grasas más o menos se van a quedar igual. Incluso podemos reducir un poquito a veces, pero bueno, intentamos mantenerlo igual. Y eso sí, reducimos la cantidad de verdura para poder asimilar pues la cantidad de hidratos de carbono. Aquí va a ser muy importante también la buena hidratación y el aporte de sodio, ¿vale? Pues bueno, si alineamos nuestro plato con sal, ya va a estar bien para rehidratarnos. Y mire, ya que entiendo por tirada larga se entiende aquellos entrenamientos de más de 60 minutos, aunque sí que es cierto que, por ejemplo, si haces un entrenamiento de 1 hora y 10 y es una intensidad súper suave, ese día quizás lo podríamos incluir aquí. Aquí ya es un poco entrar en detalle en vuestros entrenamientos y ver exactamente. Normalmente, o el plato rojo, ¿no? El de más intensidad, suelo indicar 80 minutos.
o 80 minutos o si es a partir de una hora que sea en un entrenamiento muy cañero, por ejemplo, ¿no? Pero si no, quizás con este podría ser suficiente. Dependerá a veces de las necesidades exactas de cada persona, ¿vale? Si haces la tirada larga a primera hora de la mañana, también necesitarías este, porque tenemos que entender una cosa, chicas, no es solo lo que yo necesito antes de entrenar y ya está, mi cuerpo ya no necesita nada más, ¿no? Sino que yo le he hecho una, o sea, mi cuerpo tiene que tener energía para hacer todo lo que tiene que hacer, respirar, hacer funcionar nuestro cerebro, nuestros pulmones, que nuestras piernas se recuperen. Es decir, ostras, nos hemos cascado una tirada larga y luego ¿qué me espero? ¿Que mi cuerpo vaya a recuperar solito? No, necesita energía para mantenernos vivas, para hacer todas las funciones, que todo funcione como tenga que funcionar y luego recuperarnos de ese entrenamiento, porque o sea, después de un entrenamiento exigente, lo que pasa es que nuestro sistema inmune se ve debilitado y eso también necesita energía para repararse, ¿vale? Entonces necesitamos cubrir las demandas de nutrientes a lo largo de todo el día, hasta la cena. No quiere, o sea, seguramente en la comida, o sea, si yo entreno por la mañana, en la comida voy a comer más que en la cena. Pero no significa que en la cena tenga que comer lechuga, ¿vale? O un yogur y una manzana, sino que voy a distribuir la comida para que a lo largo del día se quede un poco uniforme, pero priorizando esos hidratos de carbono más cerca de la hora del entrenamiento, ¿vale? Entonces, si tengo una, es que dependerá mucho, si tengo una tirada larga por la mañana, quizás para comer puedo hacer este plato y para cenar este o este, un poco ya en función de cada persona o lo que voy a hacer al día siguiente o realmente cómo ha sido esa tirada larga, ¿no? ¿Ha sido una hora y media o han sido 32 kilómetros porque ha sido mi tirada más larga para la maratón? ¿Vale? Ahí es donde entra ya un poco esa personalización que a veces cuesta un poquitín más, ¿no? Y eso es lo que sobre todo también nosotros ayudamos. Y si no, también es ver tú qué necesitas y no tener miedo de incluir más, porque si tú sientes que tienes hambre real y que tu cuerpo te está pidiendo hidratos de carbono, dáselos porque es lo que seguramente necesites, ¿vale? El punto número dos es optimizar los biomarcadores esenciales, ¿vale? Los biomarcadores no son más que esos datos que aparecen en nuestra analítica de sangre y que hay algunos que son más importantes cuando hablamos de correr. Y el más importante es el hierro, ¿vale? O de los más importantes es el hierro. ¿Por qué? Porque es necesario para producir energía a partir del oxígeno, necesario para que la tiroides, que hemos hablado, ¿no? Que es esta glándula que es la que regula nuestro metabolismo, funcione correctamente, porque digamos que la tiroides se alimenta de hierro para funcionar bien, entonces si no tiene alimento, pues funcionará mal y se verá no optimizada, ¿vale? Y por último también, pues lo que hicimos con Izaro, ¿no? Pues fue esa estrategia de suplementación y optimización, que esto bueno, no os lo he contado antes, pero Izaro también tenía pues las reservas de hierro por los suelos, ¿vale? ¿Y por qué puede pasar esto? ¿Y por qué las mujeres necesitamos más hierro que los hombres? Primero, porque menstruamos todos los meses, entonces, bueno, la mayoría de nosotras, ¿no? Si ya estamos en menopausia, no menstruamos, pero igualmente sigue siendo un nutriente importante. ¿Por qué? ¿No? Aparte de la menstruación. Porque por el impacto al correr destruimos glóbulos rojos, es decir, todos los impactos de nuestras pisadas contra el suelo destruyen glóbulos rojos. Por el sudor también, esto ya es un poco menor, pero bueno, por el sudor también perdemos sodio, pero perdemos otros minerales, entre ellos el hierro. Tenemos menores reservas ya de por sí, consumimos en general menos alimentos ricos en hierro, sobre todo de origen animal, ¿no? Pues nosotras solemos comer menos carne roja, quizás que los hombres, ¿no? Y también, pues si tenemos alimentaciones plant-based, más vegetarianas, pues nos puede costar un poquitín más porque la absorción de ese hierro es menor, ¿vale? Y luego, por último, también, pues por un déficit calórico. Si comemos muy poquito, es lo que os he dicho antes, no es que ya no nos estemos privando de energía, sino que estamos dejando de comer alimentos, o sea, nutrientes que necesitamos, porque los alimentos no son calorías, son nutrientes, ¿vale? Dentro de cada alimento hay nutrientes diferentes y si los limitamos mucho o los restringimos demasiado, pues vamos a empezar a tener carencias, ¿vale? Y hasta, imaginaros, es que hasta que aparecen en las analíticas puede pasar mucho tiempo o hasta que aparezca el asterisco en la analítica. Por ejemplo, la ferritina, el asterisco no aparece hasta que estamos en 30. 30 es súper poco, es decir, deberíamos, o sea, como mujeres deportistas deberíamos tener
al menos 80 para estar súper bien, ¿vale? Y me he encontrado eso con muchas corredoras que están en 3, en 7, en 11, en 20, ¿vale? Pero claro, como quizás no tienen anemia por todos los parámetros, no les hacen nada o no les recomiendan nada. O están en 30 justos y el médico les dice que nada, que está bien. Pues no está bien, porque al final tenemos necesidades aumentadas de este mineral, ya por ser mujeres y por practicar este tipo de deporte, ¿vale? Y luego, aparte, otra cosa que pasa muy curiosa es que hay otra hormona que se llama epsidina, que es la que regula la absorción del hierro, ¿vale? Entonces, cuando nosotras corremos o entrenamos, las 6 horas después a ese entrenamiento se reduce la absorción del hierro. Entonces, quizás si yo he entrenado a media mañana o he entrenado por la tarde, lo que vaya a cenar, si es rico en hierro, no lo voy a absorber tan bien, ¿vale? Porque esa hormona va a impedir que yo voy a absorber también el hierro. Entonces, también tenemos que tener esto en cuenta, sobre todo si tenemos deficiencias. ¿Vale? Entonces, no recomendaría, que hay una pregunta que veo por aquí, no recomendaría sí o sí a todo el mundo suplementarse con hierro, sino lo que recomendaría es, me voy a hacer una analítica donde yo vea todos los parámetros del hierro y no esperar, o sea, no que si no veo el asterisco no hago nada, no, es que si tengo los parámetros ya más bajos de lo que se considera óptimo, ya os digo, la ferritina debería estar al menos en 80 y muchas veces la ferritina está baja, el hierro está más o menos bien, pero claro, porque estoy gastando lo que tengo de almacén, pero cuando se termine el hierro va a empezar a bajar. Todo va en cascada, ¿vale? Entonces, no esperemos a que la ferritina esté por los suelos y el hierro en sangre esté por los suelos. Si veo que la ferritina ya está bajando, lo que puedo hacer primero es intentar corregirlo con alimentación, o si ya está muy bajo, pues alimentación y suplementación, ¿vale? Pero eso ya sí que o sea, lo que yo recomiendo siempre ahí ya es que lo veáis con un profesional, ¿vale? Que tampoco suplementáis por vuestra cuenta, ¿vale? ¿Y qué pasa con el tema del hierro? Que a nivel físico, digamos, podáis experimentar todas estas cosas, ¿vale? Por ejemplo, es muy típico la pérdida de pelo, la piel seca, las uñas débiles, quebradizas, dolores musculares, disminución del rendimiento. Algo también súper común es que hay personas que cuando ya está súper bajo, que se ahogan al hablar, al andar, ¿vale? O eso, sensación de ahogo con esfuerzos súper suaves. Entonces, claro, imaginaros corriendo, ¿no? Se te suben las pulsaciones muchísimo más. Luego también puede ocurrir peor ánimo, dolor de cabeza, alteraciones del sueño entre pues, otras cosas, ¿no? Y luego aparte, esto digamos es lo que los síntomas que tenemos, pues que por dentro también pasan cosas. Y es que cuando tenemos déficit de hierro, como os comentaba, el tema de la tiroides, tenemos ralentización metabólica. Por eso muchas personas que quieren perder grasa no pueden y es porque, claro, si la tiroides no funciona bien y nuestro metabolismo está lento, por así decir, pues es mucho más complicado. Y esto muchas veces viene porque la tiroides no tiene alimento, ¿no? Para estar más activa. Pues luego aparte también, porque como tenemos tanta fatiga, nos movemos menos y entonces gastamos menos sin que nos demos cuenta. Nos movemos menos. Hay menor oxidación de grasas y aumenta la inflamación, que eso también nos impide perder grasa, ¿vale? Em, y bueno, también la inflamación pues, también provoca que el hierro no se absorba bien. A ver qué me estabais diciendo. No, vale. Entonces, otras cositas que aparte del hierro, ¿vale? Hay que, por cierto, antes de pasar a los siguientes puntos, que una chica me preguntaba qué podemos hacer para incrementar los niveles, pues comer alimentos con más hierro, ¿vale? Y luego también, pues alejarlos de té, café, chocolate, lácteos cuando los comamos, intentar comerlos antes de entrenar, sobre todo por lo que os decía de la absorción, y lo diré. Combinarlos con vitamina C, ¿vale? Porque eso también potencia mucho la absorción del hierro, sobre todo el que viene de la proteína vegetal. Entonces, si os tenéis que centrar en una cosa, centraros en el hierro. Luego, otras cositas que sería interesante mirar en analítica y que a veces no salen, por eso os lo pongo aquí, sería la vitamina D, porque muchas veces también me la encuentro con niveles terribles. Y tampoco hay que estar en el mínimo de 30. Idealmente debería estar también más alta, 50, 80 o más, ¿vale? Al final, la vitamina D influye en nuestra salud ósea, inmunitaria, la función muscular, nerviosa, la fertilidad, la sensibilidad a la insulina. Es decir, interviene en muchísimos procesos de nuestro cuerpo y si está baja, pues significa que esos procesos no están funcionando como deberían funcionar.
¿vale? Luego, revisar tiroides y hormonas sexuales femeninas, que no voy a entrar más en este tema porque se nos haría súper largo esto, pero que las podáis incluir en vuestros análisis sería súper útil. La vitamina B12 también, porque al final la B12 y el hierro trabajan conjuntamente para fabricar glóbulos rojos, ¿vale? Y por último, que esto no es de analítica de sangre, pero sí que es un tema a tener en cuenta, es la microbiota intestinal, ¿vale? Que para esto también daría como para otro taller, pero que tengáis en cuenta que cuando estamos comiendo poco, por ejemplo, o nos restringimos a carbohidratos, que por ejemplo los carbohidratos es una muy buena fuente de fibra, estamos también dañando a nuestra microbiota intestinal. Y nuestra microbiota influye en parte en cómo absorbemos los alimentos y también pues influye en pues, nuestra energía. De hecho, hay muchos estudios ahora que relacionan microbiota intestinal con rendimiento deportivo, incluso también pues, con pérdida de grasa, composición corporal, etcétera, ¿vale? Es un tema muy grande, así que también es muy importante tenerla en cuenta. Hay un ejercicio muy chulo que es ver si comes más de 30 alimentos diferentes que provengan de plantas, ¿vale? Frutas, verduras, vegetales, especias, frutos secos, ¿vale? Cualquier cosa que venga de las plantas, más de 30 variedades en una semana. Yo os reto a que lo hagáis. Yo pensaba que no lo lograba y lo superé. Así que eso es como que si puedes incluir más de 30 variedades diferentes, eh, se suele decir que vas por el buen camino de tener una buena microbiota. Pero bueno, al final hay que verlo individualmente, ¿no? Y luego, por último, chicas, la estrategia alrededor del entrenamiento. Lo que hacemos antes, durante y después afecta mucho, ¿vale? Antes de entrenar, ¿qué podemos comer para las madrugadoras? No hace falta comernos unos huevos Benedict, ¿vale? Antes de entrenar, eh, dátiles, plátano, tortitas de arroz, miel, incluso a veces añadir un poco de proteína pues en fase lútea para evitar catabolismo, pero bueno, si podéis incluir alguna de estas cositas, si el entrenamiento es más intenso, pues igual se queda un poco corto, pero si no, esto ya sería fenomenal. Es decir, si pasáis de nada a esto, ya es algo ganado, ¿vale? Y si tenéis más tiempo, pues lo que tendríamos que incluir, pues ya vendría siendo más, pues pan. Aquí, por ejemplo, hay pan, plátano, miel y queso cottage. La cantidad de vianda dependerá un poco de cada persona, ¿vale? Y más o menos siempre se dice que 1 gramo por kilo, entre 1 y 2 gramos por kilo de peso, es decir, si tú pesas 70 kilos, pues entre 70 y 90 gramos o 70 y 100 gramos de hidratos de carbono, ¿vale? En el preentrenamiento. Lo que es importante es que sean hidratos de carbono fáciles de digerir, sin fibra, sin grasa y proteína a valorar, ¿vale? Si es un desayuno antes de una tirada larga que vas a correr a las 11 de la mañana, le puedo añadir un poquito más, ¿vale? Pero de proteína. Pero si es de un snack de media tarde, con que solo haya hidratos de carbono fáciles, sería suficiente, ¿vale? Y si en las carreras fáciles sería igualmente necesario incluirlo si podemos, ¿vale? Y luego tenemos el durante el entrenamiento. Aquí os pongo la hidratación porque, chicas, o sea, yo pensaba que el tema de los geles era lo que más problemas había en el tema de intracarrera, pero creo que la hidratación lo iguala o lo supera. Es decir, y muchas chicas a las que ayudamos, hay algunas que toman geles, otras que no, cuando empiezan con nosotras, pero creo que de cada 10, una bebe agua corriendo y el resto no bebéis agua. O sea, ¿por qué no bebéis agua? ¿De verdad que bebéis agua en el resto del día o cuando vais al gimnasio? Pues tenéis que beber agua, ¿no? Porque es súper importante, porque la hidratación, ¿vale? O sea, si no nos hidratamos correctamente, aumenta la percepción de esfuerzo, aumenta nuestra frecuencia cardíaca. Somos más propensas a tener calambres, piernas pesadas, rigidez. Los músculos están formados en parte por agua. Si se deshidratan, están como rígidos, pesados. Podemos tener niebla mental, fatiga. Entonces, ¿por qué no bebemos? No, esto no lo entiendo. A veces es por falta de espacio. Os lleváis un choflas en un cinturón, lo podemos solventar. Es fácil, ¿vale? Si es por plato, podemos ir bebiendo a tragos pequeñitos y frecuentes, ¿vale? Si es por pipi, que también muchas veces aparece este problema, pues también es un poco que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando a eso, ¿vale? Y que podamos beber, pues no hace falta que nos bebamos 3 litros de agua, más o menos con unos 400 mililitros la hora estaría bien. Aquí ya depende de lo que sude cada persona, ¿vale? Y luego tenemos los hidratos de carbono, que ya pueden ser en formato gel o en formato comida, ¿vale? Que es más típico en trail, pero bueno,
podéis comer lo que queráis, o maltodextrina, por ejemplo, bebida en el Soflax, no pasa nada. Pero el tema es que los podáis incluir, ¿vale? Al menos entre 30 y 60 gramos por hora, ¿vale? ¿Esto cómo lo podéis calcular? Pues bueno, si un gel, por ejemplo, de estos que son de 30 gramos de hidratos de carbono, pues por cada hora de entrenamiento sería uno. A partir de los 45 minutos o media hora, pues los podéis empezar a incluir, ¿vale? May, ¿el agua sedentaria solo en tiradas largas? No. Es que este es un error tan común. El agua es necesaria siempre. A ver, igual media hora, no pasa nada. Pero a partir de la media, o sea, yo siempre me llevo agua, ¿vale? Pues si os tengo que decir un mínimo, os diría media hora. Es que en tiradas de 45, de 50, de 60 minutos, es que la necesitáis. Y muchas veces pasa lo típico de, es que yo no siento que la necesite, no tengo sed. Y luego cuando empezáis a beber y empezáis a ver que realmente os sentís mejor, luego vuestro cuerpo os pide empezar a beber más, ¿vale? Es un poco también de acostumbrar a nuestro cuerpo. Y Anabel, lo que dices de la avena cuenta como hidratos antes de la tirada. Sí, no, la avena es muy rica también en fibra y puede ser que te sientas un poco pesada corriendo. Si llegas a la cantidad de hidratos que necesitas con la avena. Entonces, es depende de un poco de la persona. Entonces, chicas, ¿qué pasa si no incluimos los hidratos de carbono? ¿Vale? Nos puede dar muro o bajón brusco de energía, ritmo más lento sin darte cuenta, más riesgo de mareos o de malestar, peor recuperación. Es decir, nuestra recuperación ya no solo influirá lo que comamos después, sino lo que comemos durante también influye en cómo nos recuperamos, ¿vale? Esto es súper importante. Puede haber también más riesgo de lesiones por técnica deteriorada. Es decir, necesitamos los hidratos de carbono y es que por encima del 75-80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, las grasas no son suficientes para optimizar el rendimiento. Es decir, nuestro cuerpo va a utilizar siempre grasas e hidratos de carbono como sustrato energético, ¿vale? Pero cuando pasamos del 70-75% de la frecuencia cardíaca máxima, el principal sustrato que va a utilizar nuestro cuerpo es la glucosa, ¿vale? Entonces, vamos a necesitarla sí o sí para, para poder optimizar y correr bien, ¿vale? Luego, ¿qué más? La oxidación de carbohidratos, ¿qué pasa? Que produce energía de forma más económica que las grasas, con un rendimiento del 5 o 7% superior y menos oxígeno utilizado. Es decir, para generar energía, nuestro cuerpo utiliza oxígeno, ¿vale? Para quemar esos hidratos o esa grasa y transformarlo, digamos, en energía hacia nuestros músculos. Pues las grasas tardan más en hacer esa conversión y además utilizan más oxígeno, ¿vale? Así que, bueno, ninguna de las dos cosas digamos que es súper óptima para que nosotros podamos correr o más rápido o sostener el esfuerzo más tiempo, ¿vale? Y luego, por último, también tenemos que entender que el glucógeno, que es donde se almacena la glucosa en nuestros músculos, cumple funciones más allá solo de servir como energía o de una reserva de energía, ¿vale? Entonces, es clave para la contracción muscular, la capacidad de ejercer fuerza. ¿Y qué pasa? Que si se nos disminuye demasiado al correr y no lo vamos reponiendo con los hidratos de carbono de los geles o de los dátiles, pues nuestra contracción muscular pues, no va a ser tan eficiente, no podemos correr igual de bien. También por este motivo aparecen muchas veces calambres, ¿vale? Entonces, es muy importante. Y pues esto también es lo que aplicamos con Ízaro justamente, ¿vale? Y mirad lo que me decía, ¿no? Ayer hice mi primer entrenamiento de 20 kilómetros, recordemos que ya no podía correr más de 11 cuando empezó, y dice algo que nunca había logrado hasta ahora, saliendo en ayunas, sin saber qué comer, hay y el agua, ¿veis? Otra vez aparece el agua. Nunca había bebido agua entrenando y qué bien ayer. Me costaba pasar de los 11 y ayer siguiendo las pautas de preentrenamiento, geles y agua, me sentí fuerte, ¿vale? O sea, es decir, que a veces damos por supuesto que así es como nos tenemos que sentir corriendo y nada tiene que ver. Y luego, por último, el post-entrenamiento, ¿no? ¿Qué hacía Ízaro después de correr, ¿no? Pues salía pitando al trabajo y no comía nada, básicamente. O otra cosa que suele pasar mucho es, hago la tirada a la hora del finde, son las 12 pero como no, voy a comer a las 2 o 2:30, no como nada y además tampoco tengo hambre. Pero horas más tarde, pues tienes hambre, antojos, picoteo, las piernas pesadas, mucha fatiga, cansancio extremo, ¿vale? Y es que retrasar los hidratos de carbono reduce el rendimiento un 38% y además tu esfuerzo percibido es mayor, ¿vale?
Se sale de un estudio muy chulo en el que habían dos grupos de personas, ¿vale? Unas que hicieron, bueno, las dos hicieron el mismo entrenamiento y luego unas comieron justo después del entrenar y las otras comieron casi 3 horas después del entrenamiento, ¿vale? Al día siguiente, digamos que todas habían vuelto a recuperar todas las reservas que habían perdido y volvieron a hacer el mismo entrenamiento. Y el grupo que retrasó su ingesta 3 horas más tarde, redujo, o sea, es decir, de todos los intervalos que tenían que hacer, hizo 5 menos que el grupo que había comido pues justo después de entrenar. Y aparte, su esfuerzo percibido fue mucho mayor, ¿vale? Y como este, hay otros miles de estudios que nos demuestran que retrasar la ingesta y sobre todo de hidratos de carbono después de entrenar es súper contraproducente, ¿vale? Porque al final compromete los procesos de recuperación, reduce la capacidad de entrenar al día siguiente, el entrenamiento se siente más duro, no aporta ninguna ventaja realmente metabólica, ni de composición corporal, ni nada. Y crea un ciclo de bajo rendimiento y fatiga. ¿Vale? Pensad que cuando estamos entrenando estamos como un estado catabólico, ¿no? Vamos ahí rompiendo fibras, o como cuando hacemos un entrenamiento de fuerza, estamos catabolizando, por así decir. Y después lo que hacemos después, ¿no? Que es descansar y comer, estamos anabolizando. Recupero mi músculo y mi músculo se adapta al entrenamiento para ser mejor. Pero si no, yo no le doy nada para que se recupere, ¿cómo vamos a mejorar? ¿No? Así que lo que tenemos que utilizar, aquí os pongo algunos ejemplos de recoveries que podéis utilizar, ¿no? Lo primero son los hidratos de carbono más la rehidratación. ¿Vale? Recordemos que para que el músculo se mueva bien y no esté ahí rígido, tiene que estar bien hidratado. Así que es importante rehidratarnos bien, sobre todo si bebéis poco. ¿Vale? En el top 2 la proteína, ¿vale? Es decir, si solo pudiera comer un alimento después de entrenar, porque oye, tengo poca hambre y solo quiero comer una cosa, hidratos de carbono, ¿vale? La proteína la podemos dejar para más tarde, no pasa nada, no es necesaria comerla justo después, ¿vale? Y en el top 3 si queréis ya añadir frutita y tal, pues si podemos utilizar frutos rojos o alguna otra fruta que tenga componentes antioxidantes, pues mejor que mejor. ¿Vale? ¿Y cuánto tiempo después? A ver, no hace falta que lleguéis a casa y empecéis a comer como locas, pero bueno, si nos podemos llegar a casa, nos duchamos y comemos, ya estaría bien, ¿vale? Es decir, siempre se habla de entre 0 y 2 horas después de entrenar. Si podemos hacerlo a la hora, siempre va a ser mejor. Es decir, lo que se ve es que cuanto antes coma, antes de empezar a recuperar y mejor recuperaré, ¿vale? Y esto pues también es lo que nos comentaba Ízaro, ¿no? Que me decía, qué pasada en serio la recuperación. A pesar del cansancio, puede hacer cosas y aprovechar el día libre que no nos pagan por correr. Y hoy, qué pasada, he dormido súper bien y me voy al gimnasio a hacer un poco de descarga, estiramientos y tal. ¿Vale? Así que otro cambio que hicimos con Ízaro. ¿Y qué pasó después de un mes realmente? Que me envió este mensaje, ¿no? Me dijo, esta noche me ha bajado la regla otra vez. Es una pasada todo, bueno, y al mes siguiente, ¿veis? Aquí esto es 13 de enero y esto es 16 de febrero, ¿eh? Para que veáis que no os miento. Me vuelve a decir, me acaba de bajar la regla. Segundo mes, entrenando intenso, comiendo lo que mi cuerpo necesita y 2 de 2. ¿Vale? Ese mes le retrasó un pelín más, pero bueno, estuvimos hablando y es que al final le bajó al cabo de nada, súper pocos días, ya veis, del 13 al 16, un mes de diferencia, así que ciclo súper regular y sintiéndose muchísimo mejor, ¿vale? Así que, como veis, Izaro pues pasó de no poder correr más de 11 kilómetros a 7 minutos el kilómetro y sentirse terrible en los entrenamientos, y cansada todo el día, sin la menstruación, con mala relación con la comida, a esto, ¿no? Un poquito más tarde, 2 de marzo, ¿vale? Comentarte que hice mi marca personal en la pasada carrera, con mucha mejoría tanto de tiempo y sensaciones, súper contenta con los resultados, ¿vale? E incluso, mira, decirte que a ver si tienes plazas para seguir tu trimestre, vamos a por Madrid, es decir, pasó de, en 2 meses casi, ¿no? De no poder correr más de 11 kilómetros a verse capaz de ella misma de correr una media maratón, ¿no? La de Madrid que la corremos el mes que viene. Así que hizo un cambio brutal porque realmente también hizo las cosas súper bien, confió en mí, confió en el proceso y, y lo está haciendo súper, súper bien. Así que bueno, ya ves que realmente no hace falta hacer cosas súper complicadas ni que requieran muchísimo tiempo, ¿no? Al final es un poco de estrategia nutricional que apoye tus entrenamientos y realmente la mayoría de corredoras
no conoce esto que es tan fundamental para mejorar y darle a tu cuerpo lo que necesita, ni tampoco lo aplican, porque creen que si no corren rápido o son profesionales, no lo, no lo necesitan, ¿no? Y bueno, pues lo que no consiguen las que piensan que no es para ellas, pues es todo esto, ¿no? Pues hacer marcas personales, sentirse súper bien, recuperar la menstruación, igual que Ízaro, ¿no? Y al final cuando piensas que no, esto no es para tanto, esto no es para mí y tal, pues te pierdes todo lo bueno que te puede aportar, ¿no? O como todas ellas, ¿no? Aquí Noelia que hizo la maratón de Nueva York o la maratón de París. Bueno, Nuria aquí también, que quedó tercera en una carrera de su pueblo. Bueno, pues todas chicas y mujeres realmente normales y corrientes como vosotras y como yo, que se han sentido mejor y han podido sacar más todo su potencial, ¿no? Que por cierto, ahora en breve os pasaremos el link, ¿vale? Del regalo, por cierto. Así que os va a ayudar también pues, a poner todo esto un poco más, o, no, más bajado a tierra y que lo podáis aplicar en el día a día. Así que bueno, chicas, hemos visto estas tres claves y quería hacerte unas últimas preguntas, ¿vale? Para terminar y para ver si realmente han quedado muchas dudas o qué opináis, ¿no? ¿Os resulta más claro el por qué comer saludable, comer todos los días igual, no es suficiente? A ver, decidme en el chat, a ver si me he explicado bien. Sí, 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 súper claro, qué guay. Sí, sí, vale, top. ¿Y entiendes mejor por qué tu cuerpo estaba respondiendo así? Digo así porque cada una tendrá sus síntomas, su situación particular y su estancamiento en algún sentido, ¿no? Entonces, os habéis visto reflejadas en alguna de las cosas o síntomas? Totalmente, sí, todo. Sí, hay cosas que me sentí muy reflejadas y mucho, ya ves. Exacto. Y veis que el problema no erais vosotras, sino la falta de estrategia? Sí. Exacto, yo lo que quiero es que veáis que no es un problema vuestro, sino simplemente exacto, es conocimiento, es aplicar lo que sabemos que funciona. ¿Y creéis que con lo que hemos hablado hoy, obviamente nos han faltado por hablar millones de cosas, ¿no? Pero creéis que con lo que hemos hablado hoy ya podrías hacer cambios a partir de mañana mismo en vuestra alimentación? Yo creo que sí, sí, sí. Sí, la guía la vais a tener. Mañana la voy a explicar. Qué guay, chicas. Muy bien, bueno, ahora ya lo sabéis realmente. ¿Sabéis por qué os falta energía o qué le está pasando a vuestro ciclo? ¿Qué necesita tu cuerpo para dejar de sobrevivir, de empezar a rendir, ¿no? De saber por qué no estás perdiendo grasa, por ejemplo, a pesar de comer mucho y hacer mucho ejercicio. Y ahora la pregunta es realmente, ¿no? Pues, ¿qué vas a hacer con todo esto? Al final estamos aquí, el webinar o el taller está súper bien, ¿no? Pero lo importante ahora y lo que realmente a mí me gustaría es que esta información no quede en vano, sino que lo podáis aplicar, ¿no? Y realmente pues lo puedes aplicar sola, probar pues lo que te he contado, decidir si ser constante o seguir improvisando. O pues también puedes hacerlo guiada, con un plan diseñado específicamente para ti, con seguimiento real, con una metodología basada en la ciencia, en la fisiología de la mujer deportista, en lo que sabemos que realmente funciona, ¿no? Y querríais saber cómo funcionaría esto, cómo lo podríamos hacer. Me refiero a esto, ¿eh? De cómo lo podríamos hacerlo guiadas con un plan para cada una. Sí, sí, sí. Guay, por favor. Bien, esto es lo que hacemos dentro de Corredora Pro, chicas. Es el programa que os está hablando todo el rato realmente. Es un programa para mejorar vuestro ritmo, recuperar tu energía, para equilibrar vuestras hormonas. Es un programa que dura 12 semanas, aunque luego os podéis quedar el tiempo que queráis, obviamente. ¿Vale? Y al final lo que hacemos es trabajar un plan de nutrición personalizado para cada una de las que estéis en el programa, ¿vale? Para que al final podáis correr con más energía, mejorar vuestros ritmos y fortalecer vuestra salud.
¿vale? Es un programa online de 12 semanas que está diseñado para mujeres reales que quieren mejorar sus ritmos en carrera, su composición corporal, sentirse con energía, disfrutar de los entrenamientos, ¿vale? Y con un acompañamiento muy cercano y real para transformar realmente vuestro cuerpo, vuestra salud y vuestro rendimiento, ¿vale? Y 12 o sea, está diseñado para que 12 semanas después, ya veis que Izaro lo que consiguió en un mes, pues imaginaros en 12 semanas, que son 3 meses, tu rendimiento ya no va a ser el mismo y tú tampoco, ¿vale? Al final, yo lo que quiero con este programa y tal y como está diseñado es que en 3 meses tú vas a tener una pauta clara y exacta de cómo comer, no solo para preparar tus carreras y entrenamientos, sino también para cómo alimentarte en tu día a día como mujer activa, ¿vale? Para equilibrar tu energía, para dejar de estar en pelea constante con la comida, para dejar de sentirte pesada o hinchada, que tus digestiones sean mejores, para correr ligera y fuerte, para mejorar tu composición corporal. ¿Vale? Y obviamente si lo necesitas también, pues para equilibrar tu salud hormonal, ¿vale? ¿Y qué es Corredora Pro, no? ¿Cómo trabajamos? Porque quiero que quede claro que no es un menú, no es un plan genérico, ni es un curso teórico, ¿vale? Al final es un plan diseñado para cada una de vosotras. Lo que hacemos primero cuando empezamos a trabajar es una sesión de onboarding. Después de rellenar un formulario inicial, nos reunimos uno a uno, ¿vale? Pues para entender bien tu rutina, tus horarios, tu entrenamiento, tu contexto del día a día, a qué hora te levantas, a qué hora comes, cuántas comidas haces al día, ¿vale? Es un punto de partida que tenemos para establecer objetivos, para entenderte, para conocernos bien y para saber qué es todo aquello que tenemos que trabajar y cómo adaptar realmente el plan a ti, ¿vale? Luego, ¿qué hacemos? Pues preparar tu plan de nutrición, ¿vale? Es un plan de nutrición y suplementación 100% personalizado, está adaptado a tus entrenamientos. Pues no es lo mismo si entrenas por la mañana o por la tarde o a media mañana o a mediodía, ¿vale? Pues tienes las indicaciones exactas de en qué momento hacer, o sea, qué y cuándo comer, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí lo veis, ¿no? Tenéis en la aplicación el menú de baja intensidad, de moderada y de alta. Según el entrenamiento que os toque, entráis en uno o en el otro y seguís la estructura del día. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo, no es un snack pre-entrenamiento, pues antes de entrenar, y luego pues un post-entrenamiento. Y tenemos diferentes opciones que se adaptan a cada persona, obviamente. Y luego para comer y para cenar tenéis un montón de opciones y de equivalencias, es decir, no os ponemos hoy os toca comer arroz y pollo y brócoli, ¿vale? Sino que elegís vosotras qué comer, ¿no? Pues por ejemplo, en este caso, oye, pues de hidratos de carbono, pues puedo elegir 95 gramos de arroz o 390 de patata o lo que sea, ¿vale? Lo mismo con las proteínas, lo mismo con las grasas y lo mismo con las verduras. De esta manera tenéis una estructura súper clara para poder seguir todos los días, pero a la vez súper flexible. Esto, por ejemplo, en el caso de que viváis con más gente, con vuestra familia, no os tenéis que preparar un plato para vosotros diferentes, ¿no? Que vuestros hijos os pregunten, mamá, ¿por qué tú comes diferente a mí? O lo que sea, ¿no? O no tienes que gastar más tiempo en la cocina para cocinar algo especial para ti, o no tienes que depender de ir a hacer la compra si tienes poco tiempo. Si te has olvidado de ir a comprar y tienes 4 cosas en casa, pues que con eso te puedes hacer cualquier plato, sabiendo que vamos a cumplir con nuestros requerimientos de energía, de proteína, de grasas y de vitaminas, de minerales y de todo en todo el día, de acuerdo al entrenamiento que hemos hecho, ¿vale? Es decir, aquí completamos todo lo que vendría a ser la clave, todo lo que hemos hablado en el último apartado, ¿vale? Sería comer suficiente, ajustado el entrenamiento, que sería todo lo que lo que está planificado para todo el día. Y luego en el antes, el durante y el después de entrenar, que también lo tenéis aquí, ¿vale? Y luego ya, pues cuando hablamos de biomarcadores específicos, cada persona tendrá sus indicaciones, ¿vale? Que las tendrá aquí en sus pautas nutricionales. Luego, ¿qué hacemos? La estrategia de rendimiento, como no. Tendréis la estrategia personalizada para tiradas largas, ¿vale? Por ejemplo, aquí que lo veis, ¿no? Oye, pues bueno, en este caso es una chica que iba a hacer una tirada de 3 horas en montaña, ¿no? Pues bueno, pues incluso con diferentes opciones y con los geles o si usas dátiles, lo hacemos con dátiles. Si usas geles de LifePro, pues con los de LifePro. Si usas de otra marca, pues con otra marca. Eso no tenemos problema. Si nunca los has probado también, pues te aconsejamos y te guiamos desde cero o te acompañamos pues para que puedas incrementar y optimizar esto si tienes problemas con la ingesta. Y luego también te preparamos la estrategia para tus competiciones, ¿vale? La carga de hidratos y qué hacer, pues esto, y como lo veis aquí, ¿no? Desayuno precarrera, qué tomar antes, la hidratación, puntos de hidratación,
que tomar en cada minuto, en cada kilómetro, ¿vale? De geles, de sodio si necesitas. Bueno, aquí ya cada persona tiene lo suyo según la carrera que vaya a hacer, ¿vale? Entonces tenemos sesión de onboarding, plan individual de nutrición y suplementación, la estrategia de carrera para tiradas largas y para carreras, ¿vale? Esto es importante. Luego tenemos todas las semanas sesiones en directo semanales, ¿vale? Para comentar dudas, estrategia de geles. A veces también nos explicamos pues, algún tema en concreto que veamos que os interesa en concreto, ¿vale? Eventos presenciales que también organizamos, ¿vale? Es para mantener también como esa red de colaboración, de apoyo. Esto no es obligatorio, ¿no? Pero bueno, es súper recomendable para sentiros pues también más acompañadas y que veáis que hay más mujeres en el mismo punto que vosotras y que sobre todo que nos podamos apoyar unas con otras. ¿Vale? Y luego por último tenemos el seguimiento y el soporte individual, ¿vale? Igual que cada persona tiene su plan individual, también tenemos un seguimiento individual para cada persona, ¿vale? Tenéis un chat individual con nosotras en el que podéis escribir por ahí, ¿vale? Y todas las semanas siempre respondemos para que os sintáis acompañadas, ¿vale? Y una vez al mes también hacemos una revisión mensual e introducimos ajustes, cambios de estrategia, lo que sea que necesitemos de ajustar en el plan, ¿vale? La idea es que os podáis sentar acompañadas durante todo el proceso, que no sea un contacto, te veo de aquí un mes y ya hablamos, sino que si tienes un problema a la semana siguiente de hacer la revisión o al día siguiente, aunque cualquier día del mes realmente, que lo puedas hablar con nosotras, tanto por el chat o en los directos que hacemos, que lo vengas, que lo comentemos y que te demos las guías de cómo solucionarlo, ¿no? Porque al final, si te diésemos el plan y te dejáramos sola en ese sentido, pues no tendrías los mismos resultados, ¿no? Porque te irías encontrando con quizás pues algunas trabas o problemas o cosas que no sabes cómo gestionar y pues si nos tienes ahí, pues te será mucho más fácil solventarlo y seguir para adelante y motivada, ¿no? Así que, bueno, este es el soporte que, como veis, pues es totalmente individualizado para cada uno. Y este programa al final pues es para mujeres que quieren pues vivir con energía y corriendo pues por muchos años, mejorando día a día, disfrutando de los entrenamientos, con salud, que quieren mejorar sus ritmos y disfrutar de las carreras, que quieren ser capaces de lograr nuevos retos, igual que Ízaro, que quieren dejar de pelearse con la comida. El otro día una chica del programa me envió este mensaje y dije, guau, esto lo tengo que poner, ¿no? Que me decía, he cambiado el chip por completo, he perdido el miedo a comer la cantidad o según qué alimentos, por ejemplo, mermelada o miel, ¿no? Los típicos azúcares, que antes pensaba que eran calorías y azúcar y ahora lo veo y son energía que necesita mi cuerpo para rendir. Y también el hecho de no tener que estar pesándome y sin enfocarme en mi peso me ha ayudado mucho a no obsesionarme con él. Ahora me importa más mi rendimiento y mi salud, ¿vale? A pesar de pesar un kilo más o un kilo menos. Que a pesar de eso, ella ahora se ve mejor y ha mejorado también su aspecto físico, ¿no? Pero qué importante es también ese cambio de mentalidad y de decir, uff, por fin puedo vivir tranquila con esto, ¿no? Y con la comida y el comer sin culpa y sin agobio. Esto es realmente como un alivio que no nos damos cuenta de que teníamos ese peso hasta que nos lo quitamos. Y bueno, también pues eso para mujeres que quieren sentirse ligeras y a gusto con ellas mismas, a pesar de que el peso no debería ser nuestro foco principal o nuestro aspecto físico, es súper lícito también pues querer modificarlo, querer ser mejores en ese sentido, gustarnos más. También nos podemos ayudar a eso sin perder rendimiento, así que no tenemos ningún problema en abordar también eso. Lo haremos de forma pues paulatina, sin dietas milagrosas, sin que estéis muertas de hambre todo el día para que podáis continuar entrenando y con estrategias que realmente no pongan a nuestro cuerpo en ese modo supervivencia que, como veis, no es lo que necesitamos para poder perder grasa, ¿vale? Porque al final, chicas, no es normal que os falte energía para terminar el día o quedarte sin fuerzas en mitad de las tiradas largas o no poder aumentar ritmos o de tener esa hambre constante, molestias intestinales, que se te caiga el pelo, sentirte apagada, que tus niveles de hierro estén por los suelos, que tu menstruación se vuelva irregular, encadenar lesiones, molestias, inflamación cada dos por tres, ¿vale? Pero bueno, no es normal si nunca has prestado atención a tu alimentación como un pilar de tu salud y de tu rendimiento, ¿vale? Creo que a nivel de alimentación o la figura del nutricionista se veía siempre muy
vinculada a el nutricionista solo sirve para perder peso. Y yo quiero romper con eso porque más allá que obviamente sí, podemos ayudaros con eso, no quiero que se nos vea así, quiero que seamos una figura o un referente, una ayuda, un profesional que os pueda ayudar a, a sentiros pues muchísimo mejor, ¿no? A que podáis solventar todos estos problemas. Y por eso las bases de Corredora Pro son estas, ¿no? Lo que hemos ido viendo al final a lo largo de todo el taller. El plan de nutrición ajustado a tu objetivo y a tus entrenamientos, la estrategia de rendimiento y todo con, pues, también con esa mirada de fisiología femenina que sabemos que funciona, que hemos comprobado, que tenemos esos conocimientos, esa formación y que sabemos realmente cómo aplicarla. Y el acompañamiento real, ¿no? Tanto de mío como de Juli, que nos estará respondiendo por ahí, por el chat y por todo. Y que ella también forma parte de este programa y que os ayuda tanto pues, o más que yo. Así que bueno, son 12 semanas para transformar tu salud, tu rendimiento por completo. Luego hay personas que se quedan más tiempo, pero al menos lo que os aseguramos en 12 semanas es que sepáis ese ABC, ese plan que será para vosotras para siempre, ¿vale? Que vais a aprender a comer para siempre. No es algo que solo hago 3 meses y me olvido, sino que hago 3 meses, lo ajusto, pregunto, dudo, lo aplico, veo lo que exactamente me funciona a mí y me lo llevo para siempre, ¿vale? Así que repasemos qué hacemos. La sesión de onboarding, preparamos el plan individual de nutrición y suplementación, ¿vale? Que aquí no os he puesto fotito, pero bueno, aquí también si necesitáis suplementación de hierro o creatina, omega 3, magnesio, proteína, lo que veamos que necesitéis en cada caso, pues también os lo recomendamos, ¿vale? La estrategia de rendimiento para tiradas largas y para competiciones, sea cual sea, los directos todas las semanas en directo y el seguimiento personalizado, ¿vale? El seguimiento individual, ese canal uno a uno con nosotras que tenéis siempre, ¿vale? Así que estos son los 5 pilares que lo que hacemos dentro de Corredora Pro. ¿Y qué podéis esperar? Pues más energía diaria, sin esos altibajos que hablábamos al principio de todo del taller, ¿no? Que el 40 y pico por ciento me decíais que unos días estabais bien y otros mal. Pues eso, en principio, no lo vais a sufrir tanto, más allá de quizás por el ciclo menstrual, pero no tanto por la alimentación. Dejar de improvisar con la comida y realmente ahorrar tiempo, ¿no? De tu vida porque no vas a tener que pensar tanto. Mejoras reales en ritmos y tiempos. Va a desaparecer ese hambre constante, el picoteo, la ansiedad, los antojos. Hay muchas chicas que a veces me dicen, ay, Clara, es que después de comer necesito terminar con una onza de chocolate, una galleta, algo dulce. Yo os lo pongo si lo queréis, pero es que luego al final me decís, es que ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque ya tu cuerpo no tiene esa necesidad de azúcar rápido. Bueno, y si os apetece un día, pues os lo coméis y ya está, ¿no? Pero ya no es esa necesidad o dependencia de necesito acabar con algo dulce. ¿Qué más? Tiradas largas, sólidas y sin sufrimiento. Mejores recuperaciones, digestiones estables y menor hinchazón. Muchas veces tenemos malas digestiones por comer poco, la microbiota se altera, ya comemos pues peor, tenemos más hinchazón, ¿vale? Eso también tiene mucho que ver con cómo comemos. Entenderás también tu ciclo menstrual, cómo responde tu cuerpo y a cuidar tu salud hormonal y también a entenderte, ¿no? De cómo está mi cuerpo durante la menstruación o en fase lútea, en fase folicular y adaptar así tu entrenamiento o tu alimentación. ¿Qué más? Podrás comer sin miedo ni culpa y tener una relación más sana con la comida, menos lesiones y molestias recurrentes, mejor composición corporal y al final la idea de todo es que te puedas sentir más fuerte, más ligera, más capaz en tu día a día y en cada kilómetro. Así que esto es Corredora Pro, esto es cómo te podemos ayudar. Al final, seguir haciendo lo mismo no te va a llevar a un resultado diferente. Creo que eso os habéis dado cuenta durante el taller. Así que no se trata realmente de esforzarte más, ni de salir a correr más, ni de hacer las series más rápido, sino se trata de darle a tu cuerpo lo que necesita para rendir, sentirte mejor. Y en Corredora Pro el proceso ya está diseñado, sabemos lo que funciona, lo tenemos súper probado, lo adaptamos a cada persona según sus necesidades y no tienes que andarte pensando nada. Así que tienes dos opciones, seguir con tu vida, pues viviendo con ese ruido constante en tu cabeza sobre la comida, sobre tu imagen, llegando a la línea de salida, dudando de si eres capaz, con parámetros de salud alterados como el hierro o la menstruación, siempre estando cansada, pesada, sin recuperar, o llegando al final de los entrenamientos sin energía o sobreviviendo más que entrenando. O puedes acceder a Corredora Pro
¿vale? Pues para sentirte orgullosa de ti misma, para sentirte fuerte, capaz, estar sana, por dentro, por fuera, estar tranquila con tu alimentación, llegar al día de la carrera súper tranquila con este tema, recuperar rápido, podrás pasar el resto del día de tu entrenamiento con tu familia, podrás ir con tus amigas a bailar, a cortar el césped, da igual lo que tú quieras, pero no vas a estar cao en el sofá todo el día. Y sobre todo también vas a disfrutar de los entrenamientos y que no se acabe convirtiendo en una obligación que no disfrutas, ¿no? Que eso es lo último que queremos. Así que chicas, no me voy a andar por las ramas. El precio de Corredora Pro normalmente, digo normalmente porque hoy no, pero normalmente es de 600 euros, ¿vale? Igualmente, aunque hoy es menos que de 600 euros, es una inversión que necesitas hacer una vez en tu vida. Con nuestra metodología serás capaz de aprender y sobre todo de tener criterio propio para preparar futuras carreras objetivos. ¿Qué pasa con estos planes de 50 euros al mes? Que te dicen que comer, te dan un menú mensual que sacan de ChatGPT o yo qué sé, o de la IA, que ahora muchas aplicaciones te hacen menú la IA, ¿sabes? Te dan un menú, tú lo sigues 3 meses, te funciona o no, no lo sé, pero luego no aprendes a comer. O sea, ¿eso qué objetivo es? Ninguno, ¿no? Es decir, mi idea con este programa es que vosotras no tengáis que depender siempre de un nutricionista, que aprendáis, que os conozcáis y sepáis qué necesitáis para seguir preparando pues muchísimas más carreras o al final siempre vais a ser mujeres activas, ¿no? Así que qué menos que saber qué necesita nuestro cuerpo y ya pues aprenderlo para siempre y aprender nuevos hábitos, instaurarlos para que estés más sanas. Y para mí eso no vale 600 euros, es que no sé, es incalculable el precio que tiene eso, ¿no? Y luego, por otra parte, el otro día pensaba, guau, ¿cuánto nos gastamos los corredores en preparar una carrera? El dorsal, conjunto para correr, las gafas de correr, zapatillas, suplementos, el reloj del Garmin, la fisioterapia una vez al mes, el entrenador, que el entrenador sí que suele ser un gasto más recurrente, más de 1.000 euros. Y no digo que no os gastéis este dinero porque yo también me lo gasto y a mí me encanta irme a comprar ropa para correr o comprar unas zapatillas nuevas o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero em, sí, decidimos, o sea, entiendo que decidimos invertir en esto al final porque nos gusta y no lo invertimos en otras cosas que otra gente igual invierte en otros hobbies, ¿no? Invertimos en esto porque nos gusta y nos hace felices. Pero realmente, si lo piensas, ni el dorsal, ni las gafas, ni la ropa, ni el reloj, ni siquiera las zapatillas. Y bueno, y ya cuando hablamos de que vamos a viajar para ir a correr a otro lado, el gasto se multiplica por 1.000, ¿no? Pero bueno, nada de esto realmente va a garantizarte que tú cumplas los entrenamientos para que puedas disfrutar de la carrera y conseguir tu objetivo, ¿no? Entonces, si no estás recuperando bien ni asimilando bien los entrenamientos, te gastarás una fortuna más en fisios y desaprovechando lo que le pagas a tu entrenador porque vas a estar ahí a medias. Y si no tienes energía para cumplir los entrenamientos planificados, que es lo que pasaba a Ízaro, no estás aprovechando al máximo a tu entrenador, ni sacarás todo tu potencial, ni vas a avanzar. Y te seguirás sintiendo estancada y frustrada, irás super money con las zapatillas de la última, con el reloj de última generación, pero te seguirás sintiendo igual de mal. Entonces, llevas más de 1.000 euros invertidos en este deporte y en tu futura carrera, pero luego, ¿en serio vamos a escatimar en lo único que hace que todo lo demás funcione? O, dicho de otra manera, te has gastado más de 1.000 euros para llegar a la línea de salida, pero sin energía para cruzar la de meta. Entonces, algo no cuadra, ¿no? Que ahora me dirás, sí, el reloj me dura muchos años. Bueno, pues que aprender a comer bien también te dura muchos años, ¿no? Porque no es algo que tengo que hacer todos los meses. Entonces, estamos en las mismas. Y creo que hay Garmins que valen más que este programa de Corredora Pro. Así que... Bueno, por estar aquí y demostrar ser una mujer comprometida con tu salud, ya te he dicho que el programa no va a costarte 600 euros, sino que lo que vamos a hacer va a ser regalar 2.250 euros a las 15 primeras mujeres que accedan a Corredora Pro y por eso podrán acceder a Corredora Pro solo por 450 euros por estos 3 meses, ¿vale? Que son 450 euros que te van a transformar en 90 días y como os digo,